Buenos días, Egunon. Tenemos el pleno convocado para hoy, día 21 de diciembre de 2015, con el único punto orden del día, que es el presupuesto general único. Vimos el presupuesto en comisión, se han presentado enmiendas. Ahora que cabe, presentar las enmiendas o... En principio me supongo que si queréis alguna aclaración sobre los presupuestos presentados, se podría dar, si no se pasa a la enmienda. Si no tenéis más que decir. Todo claro. No, iba a decir que claro ahora porque es de día, pero los presupuestos no son claros nunca. Son modificables constantemente. Tenía unas dudas en la bolsa de los colegios San Miguel y Alcalá. El por qué hay una diferencia tan grande en unos aspectos como agua y basura de San Miguel y agua y basura de Alcalá, que San Miguel duplica al de Alcalá. Y el mismo caso en el teléfono de San Miguel y el teléfono de Alcalá. Yo supongo que serán gastos presupuestados en base a la facturación que ha habido de este año. ¿Qué es números? La 4221. Página 6 del libro. Del anterior a 6. Igual es más fácil que Disco os haga una copia de lo que os mandé, de lo que es más interesante. Es que al tenerlos os mandé por correo electrónico a todos cómo quedaban los presupuestos en la página oficial. Es mucho más sencillo para... Es que se han quedado ya agrupados. He hecho una impresión rápida, es lo que os mandé por correo electrónico a todos los grupos. Entonces, les comento que nos hagan... ¿Tenéis? Pues, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hago 8 copias ahora mismo, no, esto no pasa nada. Ya. Aquí también. Sí. ¿Pasar con él? ¿Qué es más? Es que es lo que quería, no sé qué queréis. Pues para ti. Pues nada, pues no. A ver, os comento, las partidas de la escuela infantil, o sea, las escuelas del colegio, ahora las tenéis dentro de esto que ya es el formato oficial, lo tenéis en la página número 4. Las hemos vinculado, es una bolsa de vinculación que recoge los gastos de mantenimiento de los dos colegios, igual que se recogen arriba los gastos de personal de los dos colegios. Entonces, lo que tenemos es que en el colegio, o sea, siempre hay más gastos de agua, es que es agua y basura, ahí se recogen los dos conceptos, agua y basura, según la mancomunidad. No sé exactamente con qué criterios, si es por el tamaño de los grupos, porque liquida un montón de basuras, o sea, igual que pasa con los locales comerciales y con este tipo de locales. Entonces, al final, eso no es el consumo del agua lo que motiva que haya que presupuestar muchísimo más en San Miguel que en Agotala, sino que son las basuras, o sea, lo que la mancomunidad gira en concepto de basuras. Y no vamos a preguntar nada a la mancomunidad porque ya sé que el de San Miguel está bien y el que podrían liquidar más por el tamaño del edificio sería el de Auzala. Entonces, o sea, más que nada, pues ya hay una segunda fase construida, se hace la tercera y la cuarta, pues es que solo falta que nos actualicen. Que, bueno, ¿Falta alguna fase de la Auzala? No, ya está terminado. Se ha terminado. La segunda se hizo en 2. En 2 fases, vale. Entonces, si ya está, es que es por el tamaño de los edificios, porque te liquidan según los metros cuadrados que tengas de superficie útil, te liquidan la basura. Entonces, el tema es que todavía no lo han actualizado pues, la mancomunidad de la segunda fase de Auzala. Y en el tema, el otro tema que os he preguntado es el teléfono, y es porque en Auzala no hay más una línea de teléfono, no hay, o sea, en Auzala el sistema que hay es, yo creo que lo que por internet, hay una conexión de un teléfono móvil, alguna cosa así, que no hay en San Miguel, y en San Miguel hay más líneas de teléfono que en Auzala. Hay una línea de teléfono que creemos que es la que sustenta las placas solares, el consumo y alguna cosa así. Lo tenemos por ahí para mirar, a ver si esa realmente es nuestra o no, pero hay una de las líneas de teléfono que no acaba de estar localizada. Pero vamos, son según gastos reales. Luego además el consumo de teléfono, el ordinario, o sea, el habitual en San Miguel, si se me las facturas, es mucho más alto que en Auzala.
depende, no sé, pues de... Además, cuando ya las llamadas los padres todas de teléfonos móviles, pues porque son los profesores que llaman a los padres. Sí, eso sí. La atención está diferente. No, el motivo es así, pues igual que, por ejemplo, el gas, más en San Miguel que en Ocala. Eso ya lo Pues había. porque... Un edificio tiene 35 años y el otro... No, pero suelen ir más o menos a la par. Sí, pero el frío, Jesús Mari, donde pegas allá arriba. ¿no? Pega en las balas más, ¿no? Pero si se te escapa por las ventanas viejas o por la... Sí, claro. Las ventanas en San Miguel están renovadas. Pero eso, las ventanas hubo una partida que se arreglaron. Y la luz es similar, al final los presupuestados, según lo que se está ejecutando, pues más o menos haces mirar un poco atrás, a 2 años atrás. Y también, pues sabiendo que este año, pues sobre todo en el invierno, pues de gas en estos últimos meses, pues el consumo ha sido muy poco. Pero claro, también hay que prever que un invierno como este, pues lo que no consumimos ahora, pues subimos a principios de año y que es poco habitual que en el invierno se gase tampoco. Entonces hemos presupuestado algo más que lo que está ejecutado a día de hoy, pues porque no es normal que no se encienda la calefacción en los meses de octubre, noviembre y diciembre. O sea, alguna cosita más que se os pueda hacer. Sí, de todas formas, no pasaría nada. Supongo que eso nos lo habría dicho la directora. No pasaría nada si sobrase algo de dinero, porque lo que se ha cubierto le da justo el frente a Chauri, ¿no? Y toda la lluvia viene de ahí, entonces tiene un friso así pequeño, bueno, no, un friso así, pero bueno, entra de ahí bastante agua, entonces eso habría que ponerle un atornillado, y claro, ya había estrado para que no se olvide el aire, por ejemplo, una curva para bajar un poco, porque si no los tíos esperan el agua, que se entre el agua. O sea, no hay ningún problema, Jesús Marico, ojalá sobreviviendo, porque una de las ideas que tenía era esa de bajar ese precio. Pero si es un fallo constructivo, será otro el que... No es un fallo constructivo. Habrá que ver si tiene el Sobre el proyecto, ¿no? Por capilaridad, pero no, pero sí, venga, que avanzamos un poco. Que empiezo como hay pie. Venga, tira. Ya está. ¿Ya? No tengo. Enmiendas. enmiendas. Hay enmiendas presentadas por el grupo de EH Bildu y otras presentadas que os habrán dado copia por el grupo de izquierda, de izquierda de presenta. O su portavoz. Pues entonces empezamos por la que queráis, por las de Bildu, que son las primeras que se presentaron. Venga, chicos. La número 1. Plan Municipal Formación para el Empleo, importe 25.000 euros, que se nivelarían con las partidas de fiestas de junio, con detracción de 12.500, y trabajos técnicos de jardinería también 12.500. Con esta enmienda, desde H. Bildu, lo que queremos es responder a una demanda de los vecinos, una demanda que, aunque aquí es abstracto como plan municipal de formación, sí que creemos que tiene que estar dirigida a que existan unos programas de orientación e intermediación laboral, unos programas mixtos de formación y empleo, y acompañado de programas de formación de adultos. Es conocido que en varias de las pruebas selectivas que ha habido en este ayuntamiento ha habido gente que no se ha podido presentar por el nivel educativo que tiene, se quedan fuera de las plazas del nivel D por no tener graduado escolar, con lo cual entendemos que es imprescindible e importante crear una partida como ese estilo. ¿Algo que decir a mí? Sí, sí, yo decir que, hombre, se ha hablado muchas veces y ojalá pudiésemos tener... El granja, hay que darle para adelante. En rojos. Perdón. Que no solamente en esto, sino ojalá pudiésemos tener algo más que esto, no solamente formación para el empleo, sino que inclusive, como tienen en Pamplona y en algún otro sitio, soldadura, motores, en fin, un taller de esto, ¿no? Pero de momento, pues yo creo que no estamos como para eso, no hay posibilidad. Y entonces, hombre, que me cogéis el dinero de jardinería cuando todo el mundo está diciendo que este pueblo está penoso en cuanto a jardines, y ahora que intentamos arreglarlo, que el presupuesto de jardinería está muy aquilatado, porque me preocupé de traer los presupuestos y entregarlos en su debido sitio para que se vaya haciendo. De hecho se están haciendo ya cosas,
y espero que en un par de años o más pues cambie totalmente. Lo que dice ahí, pues no, como que no. ¿Algo más? Esta parte de esta partida de formación para el empleo, una pregunta. Habláis del tema del graduado en eso y demás. No se puede, ya está la escuela oficial de adultos, la Maril Ibarren, que ahí eso ya podría suplir, ¿no? No tendríamos que sacarlo de crédito del ayuntamiento. Pregunto sin más. Bueno, ese tema, nosotros hemos estado en el centro de formación de adultos, que había un gran problema que nos plantean o que nos han trasladado vecinos que sufren esa problemática. Si subir a Pamplona le supone, o sea, pierde mucho tiempo entre subir y bajar para realmente el rato de clases que hay. O sea, le supone mucho esto y coste económico. Entonces sí que hemos estado hablando con los centros que dan formación de adultos públicos, vamos, que están en Catania, y planteaban que el tema de escolarización sí que es presencial allá, pero el graduado escolar se puede hacer por libre. Es una de las posibilidades, pero nosotros lo que planteamos es que se cree una formación, o sea, una partida con ese fin, luego ya entre todos ajustaremos dónde habrá que ir. Pero una de las cosas que no trasladamos de José María Ibarren es que había la posibilidad de crear un grupo aquí en el pueblo, si había número suficiente. Y luego para el graduado escolar se puede hacer por libre. Entonces, una de las ideas que hay sobre la mesa es que se pueda crear un grupo de estudio tutorizado o Orcoyen para que se saque un por libre, que se puede hacer, con lo cual se va a crear pues, es gente con familia, que igual tiene críos, que tiene más fácil estar dos horas aquí, aprovechar las 2 horas, que igual entre subir y bajar, que sabemos cómo funciona el servicio de Villavesa, pues todo lo que pierdes, más luego las horas. Pero bueno, lo que es la forma de a qué y cómo, yo creo que es mejor que entre todos posteriormente afinemos, ¿no? Nosotros tenemos más o menos nuestras ideas y entendemos que entre todos era mejor. Una aclaración. Esto mismo lo estuvimos mirando Mariola y yo y hablamos con el colegio para que llegase la ocasión de que bajase algún profesor para dar clases aquí. Te digo porque eso estaba ya, se estaba moviendo ya. Lo movimos desde Igualdad. ¿No podía ser el mismo colegio? Sí, decían de subir, es que al final ellos llegaron a la conclusión que por la poca gente porque hicimos como una esto abierta para que se apuntase gente que quería hacerlo, y hablamos con Iribarren para que mandasen un profesor. Pero para desplazarse un profesor y tal, no había suficiente gente apuntada en el momento. Que eso se movió ya, ¿eh? Sí, pero como no ha salido porque no se apuntó suficiente gente para que un profesor viniese. Y ya se publicitó suficientemente, porque a ver, yo sí, lo desconozco. Sí, porque si no, no se habría apuntado gente, si no se habría publicitado. Así que se movió en su momento. No, te digo, lo moví yo con Mariola. De todas formas no sería formación para el empleo, ¿no? Es que la partida más amplia Es más amplia que todo eso, se le ha puesto un nombre. Técnicas Vale, para vale. buscar empleo, no solo Técnicas. para sacarse, claro. Yo entendía, pues hacían... No, se le ha puesto un nombre a la partida, pero... no sé, intentaría, no sé. ¿Vosotros algo? Bueno, nosotros estamos trabajando el tema no se le ha dado ninguna partida en el presupuesto, pues porque no se ha llegado a ninguna conclusión y estamos cercanos a conclusiones porque están llegando ideas de muchos sitios, del gobierno de Navarra con cursos de formación, que si se sacan, que si no se sacan, que para cuántos, pero para quién. Hemos intentado hacer algo, digamos, casero, es muy complicado, o sea, estamos en el tema, pero sí, costará, parece. Ya, pero sin partida no se está metiendo. No, sin Parece partida... que estamos todos, con perdón, parece que estamos todos de acuerdo en que hay que tirar por esa línea en el COVID. Yo creo, por lo que os estoy oyendo, estamos de acuerdo. Entonces eso hay que reflejarlo en una partida, por pequeña que sea, para que el día de mañana pueda... O sea, está claro que estamos de acuerdo, entonces no veo otro problema. Vamos a ver, nosotros estamos de acuerdo en el concepto de la partida. No estamos totalmente de acuerdo en la cantidad y en las partidas en las que se retrae ese dinero. Porque
como dice Jesús Mari, y como se ha dicho aquí más de una vez, o sea, el presupuesto es una herramienta de trabajo vivo que en el momento determinado que haya un proyecto claro, concreto y conciso, se puede hacer una modificación presupuestaria y hacerlo. Efectivamente, modificación presupuestaria. Si no existe la partida, no la puedes modificar, la tienes que crear. No, se crea a través de una modificación. No hay problema con eso. Nosotros en este caso estaríamos en contra de la partida, sí del concepto, pero en contra de la partida. De la propuesta tal y como se propone la partida. Ya está claro. Pasamos a votar. ¿Votos a favor de la enmienda número 1? 4 votos a favor. ¿En contra? 6 en contra, ¿no? ¿Y abstenciones? Vale. La enmienda número 2. Ayudas al comercio local por importe de 10.000 euros, que se detraen de las partidas atenciones protocolarias 1.000 euros, servicio de limpieza viaria 7.000 y convenio con los Orcoyengo Herraldo Yac 2.000. Bueno, esta segunda enmienda responde a una reclamación que venimos haciendo a lo largo de los últimos años, en todos los presupuestos, y una demanda que nos plantea el comercio local. Creemos que el comercio hace pueblo y es muy importante que el comercio esté asentado. En su día hicimos 3 propuestas: ayudas al autoempleo, ayudas a la contratación y se quedó pendiente ayudas al comercio local. Creemos que es el momento de echarles una mano, son los que más han sufrido la crisis, y en cuanto a donde se detraen las partidas, atenciones protocolarias 1.000 euros, entendemos que se aumente la partida de atenciones protocolarias, que como nos aumenta este año el presupuesto, no estamos de acuerdo. Se plantean 2.000 euros de convenio de Proyecto Herraldo Yac, porque tanto este año, como si no me equivoco el año pasado, pese a que tiene asignados 5.000 euros, solo han gastado 3.000, por lo cual entendemos que son 2.000 euros que no se han utilizado en estos últimos años. Y el servicio de limpieza viaria 7.000, pues entendemos que son perfectamente recortables esa partida, en cuanto a que el contrato acaba el mes que viene y nuestra apuesta es por recuperar el servicio, con lo cual, por reservar la mitad de la partida para este mes, lo que se tardaría en recuperar el servicio es más que suficiente. ¿Algo que decir? Personalmente me parece una muy buena idea lo del tema del comercio local. Las dudas que me surgen al leer la partida es en concepto de que ayudas a que tengo simplemente por abrir la persiana y AE, o en el concepto, o sea, la ayuda, y después lo que no me parece de dónde sale la partida económica. El tema del servicio de limpieza diaria, pues no me parece que de ahí se tenga que tocar, de lo que es el tema de limpiezas, jardines y demás. Yo creo que tenemos un pueblo que queremos que esté limpio, que esté, y retrotraer partida, pues de momento no me parece correcto. Y el tema de la comparsa, pues si bien es cierto que, como bien decís, han sobrado 2.000 euros de la partida, si se ha hablado con ellos el por qué les ha sobrado dinero, qué proyectos tienen para este año la comparsa, saber un poco qué previsión de gasto tiene la comparsa para este próximo año 2016, y si realmente sobra, pues se quita, pero si no, pues simplemente si se ha hablado con ellos para la comparsa. Nosotros, por concretar, un poco nos pasa lo mismo que con la enmienda número 1. Podemos llegar a estar de acuerdo en determinadas cuestiones, lo que no estamos de acuerdo es de dónde se retraen las partidas. O sea, lo de las atenciones protocolarias, yo creo que ¿cuánto se ha aumentado? No sé si se ha aumentado algo. Pues como está en la misma bolsa, está en la misma bolsa que el teléfono de los alcaldes, y la misma bolsa que el teléfono, la misma bolsa. Se hizo, yo creo que se hizo un poco con la intención de ahí, si se hace, llámese inauguración o fiesta de frontón, yo creo que lo hicimos con esa idea. El servicio de limpieza viaria, aunque tuvieseis la idea de recuperar el servicio, luego la limpieza hay que pagarla de cualquiera de las maneras. O sea. Y luego el convenio de Orcoyen Herraldo Yac, yo tengo mis serias dudas de que no se utilicen los 5.000 euros. Lo que pasa es que es un convenio que igual que todas las asociaciones de pueblo, o sea, se están firmando convenios y lo que se hace es anticipar una cantidad a cuenta a una fecha determinada, que son los 3.000 euros en el caso de la comparsa, que creo que suele ser antes del 30 de junio, estoy hablando de memoria. En
caso del resto de las asociaciones, creo que la por ahí es antes del 30 de marzo, los titulares no me acuerdo, 75 millones, pero y luego se les paga la cantidad restante cuando justifican las actividades. Y casi todos se les paga la cantidad restante, se reconoce en el año de presupuesto, o sea, en este caso lo reconocemos en el 2015 y probablemente se pague en el 2016 cuando se contraste y se controle, pero por ejemplo, a día de hoy ninguna asociación del pueblo ha presentado la documentación para cobrar la segunda parte, lo que es la justificación. Claro, nadie, todos, en estos momentos todos tienen, los que tienen, en algunos casos creo que no, los que se les ha pagado algo, se les ha pagado el anticipo, o sea, era lo que falta es la justificación para pagar la cantidad restante. Entonces, tienen pues, a partir de tal fecha la obligación de presentar y pues estarán de presentar siempre a final de año casi todos. Entonces, el día 31 de diciembre pues vendrán corriendo con los papeles para justificar el gasto del año. Pues claro, les pagaremos a principio de enero, por eso la partida se suele quedar sin ejecutar, pero es que se gasta realmente. La pregunta es que se gastan los 5.000 euros. Sí, sí, el pago no se ejecuta, el gasto sí, el pago se ejecuta el año siguiente, pero el gasto es de este año. ¿Algo más? Sí, nosotros sí lo pensamos. Miguel Ángel, el micrófono, por favor. Gracias. Pensamos un poco como ha dicho muy bien la compañera, que efectivamente el comercio, la ayuda al comercio puede ser bueno, pero mi pregunta es, ¿no sería mejor, como ha dicho, quizá a los que realmente lo necesiten, bajarles, por ejemplo, de los impuestos, como puede ser el IAE o alguna cosa así? ¿Y por qué tenemos? Yo no soy partidario nunca, nosotros no somos partidarios jamás de desvestir a un santo para vestir otro. Entonces, que se solucionen las cosas y los problemas, sí, pero hay que buscarle la fórmula, y la fórmula yo creo que no es la que digo de desvestir a uno para vestir a otro. Hay otra serie de, además, habría que ver a qué comercios específicamente se quiere ayudar y cómo se le puede ayudar. Una que parece, al menos a nuestro juicio, parece que puede ser muy lógica, bajar impuestos. ¿Algo más? Sí, para contestarte todo el concepto, pues un poco la línea de las anteriores. Cuando se presentó un plan global de ayudas había pues alguna pincelada, pero eso mismo entendemos que la situación ha cambiado en año y medio y que pues, luego ha generado debate más amplios que hemos tenido con este tema sobre qué conceptos. Nosotros entendemos que debería existir una partida con ese concepto, luego ya definiremos y lo ajustaremos a la realidad sobre el orgullo. Para comercios nuevos, locales incluso comercios que hay establecidos pues en la línea de las ayudas, o sea, tampoco es esto algo que pues en la línea de ayudas pues para comercios que están establecidos, pues igual tienen que hacer una reforma o desde cartelería, o sea, hay muchos conceptos en los que se les puede ayudar. Y para los nuevos también, claro, ayudar a que se incorporen nuevos comercios. Las concreciones, pues ya nos ponemos todos de acuerdo. ¿Algo más? Sí. De todas formas, insistir, como dice Erika, que efectivamente de nada sirve tener un comercio boyante, que creo que no iría la gente si tenemos el pueblo sucísimo. Eso, por supuesto. Pues parece que pasemos a votar. ¿Votos a favor de la enmienda número 2? 4 votos a favor. ¿En contra? 6 abstenciones. Si os parece, pasamos a la enmienda número 3. Campamentos urbanos municipales, importe 10.000 euros, que se detraen de la partida servicio de limpieza diaria. Pues una enmienda que desde que suprimisteis los campamentos urbanos municipales nosotros presentamos año a año y seguiremos presentando, porque creemos que es un servicio necesario que tiene que ofrecer este ayuntamiento a los vecinos, que es una reclamación del pacto de conciliación que se ha pedido a este ayuntamiento por escrito el año pasado que se recuperasen los campamentos urbanos, con lo cual nosotros seguimos considerando que para facilitar la conciliación es necesario que en verano este ayuntamiento organice campamentos urbanos municipales y en Navidad y en verano, como se venían haciendo hasta que vosotros decidisteis suprimirlos, ya sabemos todos por los motivos.
Vale, ¿más? Poco. En la misma línea que lo anterior, ¿no? La partida me parece excelente, pero no de donde se quita, ¿no? Y un poco si la propuesta vuestra es volver a recuperar un poco lo que es el servicio de limpieza diario, si quitamos de un sitio y luego no ponemos para el otro, ¿dónde se queda? Que seguramente lo tendréis clarísimo, pero me lo explicas estupendamente para... Vale. En principio el servicio de limpieza diaria es un servicio que está privatizado, con lo cual pertenece al bloque 2. Si se recupera el servicio, entendemos que es con persona municipal, con lo cual esa partida es del bloque 1, y para hacer estas enmiendas hay que tirar del bloque 2 de presupuestos, con lo cual de lo que había ahí, puesto que entendemos o defenderemos y plantearemos que se recupere el servicio de limpieza viaria, la partida que hace falta para el servicio de limpieza viaria proyectado es la mitad o menos, con lo cual lo otro se puede utilizar para esto. Si se decide, si consiguiésemos convencerles de que recupere la privatización de la limpieza viaria, habría que hacer una modificación presupuestaria posterior a crear una nueva partida que precisamente no es la de servicio de limpieza viaria, sino serán las partidas necesarias para el personal municipal que haga esas labores. Por eso motivo de que se acuda a esa partida. ¿Algo más? Yo estas afirmaciones que has hecho con respecto al presupuesto, que no se puede tirar del capítulo 2 más que del 3, ¿eso es algo que habéis interpretado así o cómo? Porque no sé si debe ser así. No sé, si quieres te lo explico, pero con todas las horas que nos ha explicado Maite, yo creo que lo he dicho bien y que es así. Tendría el asesor legal o la interventora que lo aclare. Las enmiendas no tienen problemas legales, de que plantean un aumento de gasto y de dónde se retraen. Se puede retraer de cualquier tipo de capítulo. Eso es lo que estoy diciendo. A ver, voy a preguntar para que lo hagan, porque igual estamos todos equivocados y también puede ser. Aquí se ha hecho este año la misma manera de actuar para que no nos... O sea, para poder recuperar la limpieza de los colegios, ahora se va a recuperar, y eso no penalizase en la ley de presupuestos. Pues esta es la misma manera aplicada a no aumentar la partida de personal, que como muy bien nos han dicho no se puede aumentar más, con lo cual posteriormente será la modificación, porque como el ayuntamiento tiene que limpiar las calles, por cierto, está muy bien que limpie decente esa empresa, pero está el culo más lleno de mierda, que para qué. O sea, que no será tan bueno el servicio que tenemos. El equilibrio de las mociones se puede buscar de cualquier forma, pero el capítulo 1 del personal, lo que está claro es que no se puede contratar más personal ni se puede quitar de lo que hay. Entonces es lógico que lo planteen, o sea, por eso plantean que tiene que ser del propio donde puedes quitar, que es el 2, pero no porque no se pueda del otro. No tendría lógica decir, vamos a aumentar la partida de campamentos urbanos y lo vamos a quitar de no pagar a no sé quién, o vamos a quitar este puesto de trabajo. Eso no tiene sentido, porque esos puestos de trabajo son los que hay, es que no hay más. Entonces, por eso lo plantean así, creo yo. Lo que pasa es que lo que no es muy centrado es, vamos a ver, ¿se puede contratar más personal? Sí, se puede contratar más personal. Se puede contratar personal temporal, lo que no se puede es sacar las placas. ¿Qué necesidades? Pues vamos a ver, aquí vamos, según vais tomando decisiones políticas entre todos, optamos por los servicios por la gestión directa o la gestión indirecta. Hay servicios que estaban gestionados de forma indirecta y que ahora se gestionan de forma directa, pero pues según se van haciendo pues valoraciones políticas o económicas. En el caso, por ejemplo, del servicio de asesoramiento urbanístico estaba externalizado y ahora pues hay una persona que lo lleva y pues no sé, pues habrá que esperar más pasar el tiempo, pues porque no se puede prescindir tampoco del servicio urbanístico externo que teníamos para temas de planeamiento, porque nos hace falta la arquitecta. En el caso de los trabajos que habéis comentado de los colegios, sí que es cierto que había una partida de personal que creo que eran 95.000 euros para la limpieza de los colegios, y este año ha habido que presupuestarlo porque está la contrata recurrida, está paralizada. Entonces, mientras tanto, no hemos presupuestado en el 2 el servicio externo, lo que hemos presupuestado ha sido en el 1 que tenemos hasta ahora.
que no es 90.000 euros, que teníamos presupuestos de 95.000, sino que estamos hablando igual de 120.000 o 130.000 euros de personal propio. Entonces, claro, lo que comentáis ahora, pues a veces, o sea, si se quita, o sea, no se renueva el contrato de externalización, lo tenemos que valorar, pues el equipo de gobierno tenéis que valorar, entre todos, pues no se renueva el equipo, o sea, el contrato de limpieza que vence ahora, habrá que valorar que hay que contratar 2 personas a jornada completa de nivel D, que hay que cuantificar lo que son aproximadamente unos 70.000 euros, o sea, dicho así, entre sueldo y seguridad social, más el mantenimiento de la barredora, más el tema de productos que hagan falta como bolsas de basura y semejantes. Oscilaríamos, creo que cuando se externalizó, andaríamos mal, pues si están presupuestados, no sé, superaba bastante la cantidad para que se adjudicaba la contrata de limpieza. Es que eso habría que valorarlo. Entonces, el tema está en que si quitamos, si ahora no sé cuánto, tendría que ver cuánto hay en la parte de limpieza, 73.000 euros, pues esos 73.000 euros van a hacer falta para contratar a personal, más el gasto de mantenimiento de la barredora. O sea, que es que, entonces es que pues esos 73.000, pues prácticamente están ahí sí o sí. Nos da igual que da igual que estén en un sitio que en otro. O sea, hablando económicamente y hablando políticamente, la decisión que tengáis es la que tomáis. Si queréis externalizar, si queréis recuperar servicios, o sea, eso ya, o sea, no es un tema que ni de ninguno de los técnicos vayamos a entrar. Legalmente, pero la cantidad, es que si no está en un sitio, tiene que estar en otro, porque es que no hay manera de contratar personal si quitamos de esa partida, pues se recuperen servicios, que no se puede contratar personal porque no hay. Legalmente, la partida de personal de estos presupuestos ha subido un 11% de lo que se ha presentado. El tope salarial, el tope de aumento del presupuesto es en el global, el 1,8 es en global, incluyendo todos los capítulos. Pero eso no quiere decir que haya capítulos que suben más y otros que bajan. La medida tiene que ser de 1,8. Entonces el personal sí se ha subido, primero porque hay una subida del salarial, que ya está autorizada, del 1, y luego por lo que se ha comentado, lo de la escuela. Se ha metido el gasto de los colegios, se ha metido en personal. Si en un momento determinado se decide no renovar el contrato de limpieza diaria y se decide rescatarlo, habría que hacer una modificación en el sentido de aumentar las partidas de personal, que habría que nivelarlo con la desaparición del concepto de contratación de limpieza diaria que hay ahora. Pero vamos, habría, a lo que se podría sumar remanente o otras cosas. Pero si remanente para un gasto ordinario que va a ser, sí es difícil, ¿no? Es que el problema que tenemos es que pues hay que hacer una foto de cuánto nos podemos gastar, cuál es el gasto corriente de este ayuntamiento, ¿no? Entonces, es que al final, sí, el remanente pues lo utilizamos, pues, por ejemplo, pues, cuando hay programas de empleo para volver a... Sí, para una cosa puntual, si es para siempre, tienes que garantizarte que eso lo puedes hacer siempre. Entonces tienes que garantizarlo con ingresos, aumento de ingresos, no con remanente, porque el remanente igual lo puedes pagar este año. Y el que viene, cuando se te acaba el remanente, ¿qué haces con ese personal? ¿Dónde lo pagas? Claro, ese es el problema. Hablando de este año. Sí, no este año, no el año que viene. Ya, pero tienes que garantizar que ese gasto, si lo asumes como propio, tienes que tenerlo por plazo de 2 años garantizado. Bueno, de todas formas, pues habría que aumentar los ingresos. Después de nuestra clase, a la que os agradezco, que nos separéis los conceptos, el debate está, los campamentos principales de la enmienda, de que es necesario que haya campamentos. Eso sí, vamos, llego a concentrar otra vez. Sí, ¿algo más? ¿Alguna cuestión más queréis comentar, aclarar? Hombre, quiero decir, si vamos a dar ya lecciones, lo que yo propondría es que no os fijaseis tantos en las cantidades, en dónde sale, sino en los conceptos. Que es lo que estáis diciendo. Aunque sea, yo si estuviese ahí, me pongo ahí en un lugar que no me corresponde, si estuviese ahí, diría, oye, abrirlo con 1.000 euros, que se puede sacar de cualquier movimiento sin necesidad de quitar nada de esto, y luego ya, cuando se decida hacerlo, ya veremos de dónde sacamos. Eso sería una buena opción. Abrir partidas, si estáis de acuerdo con conceptos. La primera. Sí, ya lo sé. No vamos a estar repitiendo en todas las... Está... ¿Más? Una pregunta, no es un poco del tema del presupuesto, es que cuando habéis hablado de campamentos urbanos, en la página 5 de lo que nos acaba de tenemos ahora... Pero esos son de verano, sí se hacen campamentos. Son de verano. Son campamentos urbanos. Los que se hacen aquí. Los que están en las partidas son los que se hacen en colonias o cosas de esas de colonias muy antiguas. Eso se mantiene. Lo que se hacía eran unos campamentos aquí en concreto, aquí en la plaza, en el centro cívico, que eso es lo que se quitó. Vale. Hombre, había que mirar
en realidad habría que mirar estas cosas de que si... Miguel Ángel, por favor, cuando vayáis para porque que luego sí, es muy subjetivo decir esto está limpio, esto está sucio. Cada uno puede tener, ya digo, como es una cosa subjetiva, a mí me puede parecer muy limpio y a otro me puede parecer muy sucio. Pero bueno, eso de decir, como se ha dicho aquí, que la limpieza en Orcolle está asquerosamente mal, pues yo creo que no. Vamos, por lo menos así me parece a mí. El segundo punto, que habría, que también es muy subjetivo, decir, bueno, con otra, si externalizamos o recogemos otra vez todo aquí, tendremos más limpio, menos limpio, estará igual, no estará igual, tendremos medios, nos saldrá más caro, más barato. Son unos interrogantes que yo hoy no tengo respuesta para ellos, por lo tanto, en este momento no podemos aceptar esto. Vale. ¿Os parece que votemos? ¿Votos a favor de la enmienda de Bildu, propuesta por Bildu? 4. ¿Votos en contra? 6. ¿Abstenciones? 4. La enmienda número 4, promoción del euskera. Promoción del euskera por un importe de 5.000 euros que se traen de la partida Fiestas de Junio. Pues lo mismo, en el anterior pleno, el otro día tuvimos un debate muy interesante sobre la situación del euskera en Orcolle. Planteasteis que había falta de medios para hacer cumplir la ordenanza, o así os quise entender yo. En 2014 la técnica de euskera hizo un informe sobre el cumplimiento de la ordenanza de euskera en Orcolle, donde planteaba que precisamente por los recortes que ha sufrido el servicio en los últimos años no se estaba cumpliendo la ordenanza y se estaba dejando atrás de cumplir varias cosas. Entonces entendemos que, bueno, pues, aparte de más cosas por ahí que se están incumpliendo de la ordenanza, entendemos que pues, desde que no se llegaba, que hacen falta medios, pues los medios se resuelven en dinero. Sí, muy brevemente, aquí tengo yo el presupuesto del año 2016 hecho por Ana Armendariz del euskera. Está aquí explicado todo lo que se va a hacer, todo lo que se pretende hacer, está aquí perfectamente explicado. Resulta que he chequeado punto por punto en el presupuesto y aquí hay más en el presupuesto que lo que pide Ana, con lo cual se va a aceptar el presupuesto por encima de lo que dice Ana. No veo yo de dónde sale ese dinero que falta, porque si no ella me lo habría dicho. ¿Más cosas? Vuelvo a insistir, la ordenanza se tiene que cumplir, y luego no digáis que no hay medios, que no se llega. Vosotros hace 4 días dijisteis que no había medios, que por eso había cosas a las que no se llegaba. Planteamos una enmienda para que haya más medios disponibles, para que se cumpla la ordenanza que tenéis que cumplir. Decís que es suficiente, perfecto, espero no volver a oír como excusa que no hay medios. Que tenemos, no, o sea, que tenéis, no, que tenemos todos que cumplir. Pero, sí, insisto, pero... si la técnica de euskera está diciendo que está pidiendo esto, yo supongo que no le pregunté específicamente, oye Ana, ¿se cumple la ordenanza de euskera? No. A mí le dije, prepárame un presupuesto. Me preparó el presupuesto y este es el que tiene Ana. Y este es el que yo traje aquí. Y cuando lo traje aquí, al ayuntamiento, digo, mira, y lo tengo remarcado, de dónde se quita y de dónde se pone. O sea, está ahí marcado. Y digo, hombre, llegan los presupuestos y digo, va, lo chequeo y digo, ¿pero cómo es posible? Ana va por debajo. Oye, me callo, no lo voy a quitar. No lo voy a quitar porque yendo Ana por debajo ya sé que vamos bien. Entonces, no sé por qué ahora esto, pero bueno. ¿Algo más? ¿Pasamos a votar? ¿Votos a favor de la enmienda de Bildu? 4. ¿Votos en contra? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Abstenciones? La enmienda número 5. Medición de datos medioambientales. Qué fallo. Por importe de 5.000 euros que se trae en la partida de gestión de actividades deportivas. Vale, lo mismo, bueno, ya hacemos una enmienda para este tema, que se aprobara. Tiene que haber una partida con para este fin. En la ordenanza que aprobamos el jueves
recoge que el ayuntamiento debe publicar los datos que planteábamos, con lo cual hay que ver cómo se consiguen, y ver cómo se consiguen cuesta dinero. Es obligación, sobre todo de la persona responsable, de hacer cumplir la ley de transparencia, con lo cual entendemos que hace falta una partida. No sabemos si 5.000 euros es suficiente o no, pero en la línea que decía Ramón, esto es una propuesta pues para que haya algo, porque los datos deberían estar publicados desde el 11 de diciembre y no están publicados. ¿Algo más que decir? Pasamos a votar. ¿Votos a favor de la enmienda propuesta por Bildu? ¿Votos en contra? 2, ¿abstenciones? Enmienda número 6, Biblioteca Municipal por importe de 3.000, que se retrae de la partida Servicio de Limpieza Libre. La biblioteca, una propuesta que surgió de una iniciativa de este grupo municipal, la petición de los vecinos, que entendemos que ya va siendo hora, así como el año pasado se nos propuso y no vimos con malos ojos que contase con una partida de inversiones, pero sí que la biblioteca va a tener unos gastos constantes, que se están realizando acciones que cumplen la ordenanza de la euskera, una vez más. Nosotros creemos que están haciendo un muy buen trabajo, la gente voluntaria lo que lo está haciendo, pero de una vez por todas hace falta que nos tomemos en serio el tema de la biblioteca y vamos a tener una partida de gasto ordinario en el presupuesto del ayuntamiento. ¿Alguna cosa más? Sí. Efectivamente, la biblioteca es súper importante, no cabe la menor duda. Y hay que llevarla a efecto cuanto se pueda, mejor. Pero en este momento donde tenemos la ludoteca al lado de la biblioteca, aquello ni es biblioteca ni es nada. Porque la biblioteca se necesita, yo creo, para empezar a hacer algo se necesita, bajo mi punto de vista, puedo estar equivocado, pero bajo mi punto de vista son dos cosas. Una, silencio, para poder estudiar y concentrarse, etcétera, etcétera. Segundo, libros que sean de cierta talla para que pueda asistir allá todo tipo de personas, porque los que hay ahora yo creo que son escasos y a lo mejor no son todo lo buenos que podían ser. Ya sé que estos libros, me va a decir Jesús Mari, que están por todas las bibliotecas y bueno, ya lo sé, pero a más de. Entonces, claro que necesitamos. Pero mientras tengamos la ludoteca al lado, yo creo que es echar dinero al río, a un fondo perdido. Por lo tanto, yo propondría todo lo contrario a lo que se pone aquí. Hacer una biblioteca como Dios manda y ponerla también como Dios manda. Y entonces a lo mejor no son 5.000, igual sería una inversión bastante más grande. ¿Algo más? Estamos con casi todos los puntos en la misma tesitura. Van varios puntos ya que dice, sí, bien, buena idea y tal, pero como hay pegas y problemas, pues no hacemos nada. No, inversión, hay que hacer inversión. Hay que hacer. Sí, pero como inversión. Y si estáis de acuerdo, como me parece que en la mayoría de puntos vais estando de acuerdo, pues vale, pues igual la partida de la que proponemos sacar el dinero no es la adecuada, igual la cantidad no es la adecuada para empezar, igual, pero si estamos de acuerdo y todos somos conscientes de que van siendo cosas necesarias para el pueblo, pues porque haya una pega o dos o tres de no hacer nada, eso sí que es una pega, porque al final, como es complicado como tal, es lo que estás defendiendo todo el rato, Miguel Ángel. No, Alfonso, no. Si de verdad tenemos voluntad de dar un paso más en los presupuestos para hacer las cosas como es debido, pues hay que empezar a moverse, y la manera es, como siempre, pues por cómo vivimos, pues el dinero. Y aunque sea 500 euros, que no es la adecuada de limpieza viaria, pues habrá otra. Y como ha dicho Ramón, pues se podrán poner 100 o 200. Lo que no se puede es, como hay pegas, pues no hacemos nada. O como lo ha propuesto Bildu, ¿verdad? Pues votamos en contra. ¿Que es bueno para el pueblo? Vale. Pero es igual, como lo hemos propuesto nosotros, y luego dentro de 4 años, como pasó la legislatura pasada, pues igual aparece todo, ¿verdad?, en los últimos presupuestos. Ya veremos. Alfonso, creo que te equivocas. Creo honestamente que te equivocas. Yo no estoy proponiendo una inversión. Estoy proponiendo hacer algo que sea... Sí, pero que es eso no tiene Ángel. Pero nosotros estamos hablando de un gasto ordinario. ¿Qué vas a comprar? ¿TVOs del Capitán Trueno? Porque otra cosa con esto no puedes hacer. Tienes que ser una inversión, y tiene que ser una inversión un poco maja. Eso sí, y ten por seguro que se hará. Se hará, estoy convencido.
Y aquí no se aprueban o se tiran las mociones porque sean de Bildu o de Lucero del Alba. No, en absoluto, en absoluto. Bueno, nosotros, como ya tenéis ahí, hemos presentado una moción relacionada con la biblioteca. Entonces, cuando llegue el momento, defenderé la moción. Una enmienda. Y como veis, en la otra se matiza más cuál es el proyecto que se quiere, ¿no? Porque aquí habéis puesto biblioteca 3000 y ya está. Sí, pero no, está bien explicado. Biblioteca 3000, ya está explicado. Lo acabo de decir, pero bueno, vuelvo a insistir, ¿quieres para algo concreto? A veces, perdona, que un poco, entonces sigue siendo concejal de cultura. No, es Julián. Vale, quería aprovechar que estamos hablando de la biblioteca, hacer una pregunta. A ver si se es conocedora de los usos que se le están dando al fondo bibliográfico del ayuntamiento. O sea, perdón, de la biblioteca municipal. Y el acceso que hay a través de internet a esos fondos. El que está allí de... No, sí. Creo que tiene colgado en la página web, ¿no? Las cosas que se están haciendo. ¿La página web de dónde, por favor? Me imagino que será del ayuntamiento. Porque no sé si hay una propia, porque tampoco como biblioteca no sé si hay, ¿no? Hay una página web de la propia biblioteca. Pues resulta que hay una página que vosotros... Por cierto, solo en castellano. bibliotecaorberum.com, donde la presencia del euskera es cero, donde no se habla de que si es del municipal o no, sino que hay una página web que yo desde aquí agradecemos el esfuerzo de quien haya hecho, porque parece que son las personas voluntarias que llevan sacando adelante la biblioteca, pero sí que se demuestra pues, una falta de control desde la concejalía. Ya hablaremos, al otro día hablamos sobre el uso particular en la ley de transparencia, sobre el uso exclusivo y particular de los datos del ayuntamiento. Entonces, está muy bien que hablemos de la biblioteca, pero eso, no tenéis ni idea de lo que se está haciendo en la biblioteca. Está bien. Pues si lo sabéis, es muy grave porque estáis permitiendo que se incluya la ordenanza, que no haya ni una sola referencia a la web, a que es una biblioteca municipal. Pero es que no es municipal, es que aquí yo no encuentro ni como biblioteca no está por eso te digo, si nosotros desconocemos eso, entonces alguien está haciendo lo que le da la gana, como el Fondo Bibliográfico Común. Se está haciendo un trabajo con unas personas colaboradoras, altruista. El señor secretario dice que se desconoce que existe una web. Pregunto, ¿con qué dinero se paga esa web? Porque si no hay una partida de gastos, por ejemplo, a que se haga eso bien, cumpliendo la ordenanza, pues se hará falta, pues no sé si 5.000, 3.000 o 2.000, pero eso habrá que regularizarlo y legalizarlo. La ordenanza de euskera. Ya les digo, pues que no sé si eso tendría igual que entrar la... Habría que seguir pagando dominio de esa web, porque si el ayuntamiento desconoce quién paga ese dominio... En esa página y traducir. El dominio lo paga el ayuntamiento a través de la partida que hay en inversiones de biblioteca. Y eso es un la gestión ¿Es una inversión o un gasto ordinario? Claro, sí, eso es un gasto ordinario, no es una inversión, es la biblioteca, al menos irregularidad. La biblioteca salió no mucho más de 2 años o 2 años como una inversión, digamos, pobre, voy a llamarle pobre, con la idea de tener un punto de... ante la imposibilidad de poder hacer una biblioteca municipal adherida a la red, con el bibliotecario foral y todo eso. Entonces, como no se podía eso y estábamos interesados todos en tener un mínimo de biblioteca y un punto de estudio, de lectura, de tal, pues se creó eso y los mismos voluntarios que se solicitaron fueron los impulsores de hacer no una web de la biblioteca, sino una web archivo de los libros que hay en la biblioteca, donde poder solicitar o donde poder saber. O sea, es un poco, entre comillas, en plan voluntario desde todos los ámbitos. Algo que no es municipal, pero para el municipio, algo es un totum revolutum, eso es lo que estoy viendo. Tampoco veo, me parece, bueno,
tú aunque sea lo que controlas algo, tú Julia... Yo estoy entrando en ello, estoy entrando en ello. Aparte de eso, queda un poco interesante. No creo que tampoco gusta eso, a lo mejor defensa un buen ataque, ahí. No, buen ataque no, directamente. Nosotros como Vera estamos más puestos en temas de tu concejalía que tú misma. Bueno, entonces, eso, entonces todo esto hay que aclararlo. Sí. Hay que aclararlo, porque si hay una web, si no es municipal, pues a ver por qué se paga con dinero municipal. Si no hay conocimiento, si no hay biblioteca municipal, pues a ver qué es eso que tenemos, a ver cómo vamos a tirar con este tema, porque parece que todos estamos de acuerdo con que haya una biblioteca, sabemos que no es fácil, nos lo he explicado varias veces las dificultades, muchas veces hemos estado de acuerdo contigo en continuar, pero luego resulta eso, pues que aparece una web, sin una referencia, aparece, o sea, pues bueno, cuando no sé si extraño, no os parecerá, os parecerá normal que nos extrañe, ¿no? Que tengamos dudas con el tema. Sí, y lo que yo estoy de acuerdo en que hay que ir mejorando pero bueno, la excusa, digamos, y la realidad es esa, que no podemos acceder a una red porque no está abierta, no se ha dotado de presupuesto, no abren, no van bibliotecarios y tal. Si es municipal o no, pues bueno, está en un local municipal, ha colocado estanterías y todo, se han comprado a través de la bolsa que se abrió de ahora mismo lo que acabas de inversión. decir, que se paga con lo de inversión, resulta que es un gasto ordinario, sería en todo caso, es un esto, a nosotros nos ponéis pegas, porque esto, porque no se puede aquí, porque no se puede allá, porque esto, porque dónde sacáis la partida, pero luego, bueno, pero ordinario no os parece bien, sin siquiera comunicarlo. Pero ordinario, la parte de la web será, porque lo demás todo ha sido inversiones de estanterías. El dominio. Eso se incluyó el año pasado cuando... O igual lo metimos en suscripciones y eso. No está en inversiones, está en suscripciones, revistas y que está en el... Cuando el año pasado se compraron las estanterías para clasificar los libros, eso iba a inversiones. también mandasteis abrir aquello para que estuviesen los libros públicamente y se pudiera acceder a ellos. Creo que se hizo cuando se compraron las tres estanterías de las autoridades de Pleno, además compraron las estanterías para la biblioteca. Entonces, al final, si es un quiero y no puedo, pues vosotros veréis. Me cargo que es un quiero y no puedo, porque no tenemos... Pero al final tenemos la mitad, ya os expliqué una vez que Miguel Ángel dice de la biblioteca, os expliqué que la biblioteca en proyecto es toda la planta baja. Madrid invadió la biblioteca. Siempre has demostrado también interés en el tema este y lo has dado explicaciones. Claro, entonces cuando llegue la enmienda, pues la defenderé como... De todas maneras, si se está cometiendo una cierta irregularidad con el tema de la página web, si hay una página web donde hay un fondo de libros donde se consulta, y se está cometiendo cualquier tipo de irregularidad, se coge a solicitud a raíz de la propuesta y de las comentarios que se hacen aquí y se cierra automáticamente la página web y se acabó. O se oficializa, porque igual sí, a lo mejor, pero tampoco hay un movimiento como para... El tema... Vuelvo a decir, como dije el otro día, sobre el tema del euskera. Yo no estoy en contra ni del euskera ni de ninguno. Es muy difícil a las personas, como yo, por ejemplo, que no domino el euskera ni más que 4 palabras, el pensar en eso. ¿Entiendes? Así que cuando me lo recuerdes, pues pensaré en la ley del euskera, pero en el día a día yo no estoy pensando en... Estoy escribiendo y no estoy pensando en escribir en euskera, porque no lo domino. Entonces, hay gente, como la que habrá hecho la página web, que para nada se le habrá venido a la cabeza en ese momento. De todas formas, y no cuesta nada, una propuesta. No cuesta nada en recordarlo y ya está. Podéis hacerlo vosotros la traducción voluntariamente de euskera también, la página web. Si se hace una cosa que tiene un contenido municipal, como puede ser una página web, aunque sea ceñida al tema de una biblioteca, lo lógico es que se traiga, que los técnicos informen, que digan, esta página web va a ser así, 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 y ahí ya recordarán ellos lo que los quieran, no hace falta, es que no hace falta que cualquier persona tenga eso. Para eso hay una estructura administrativa que es la que a lo largo de unos pasos son como departamentos estancos. Algunas veces estancos, pero la ideal es que no sean estancos, sino que haya entre ellos conexión. Pero para eso hay que pasarlo, para no hacerlo directamente, sino hay que pasarlo por determinados departamentos e incluso llegar a un pleno y decir, esta es la propuesta de crear una página web, que no es problema que haya, pero hay que plantearlo. Y entonces ahí sí que la gente puede decir, oye, que falta esto,
oye, se me ocurre que puede ser esto. Entonces de ahí sale una cosa buena, bien, pero no una cosa, por muy voluntarista que sea, que se mete. Hay que tener cuidado con ese no se entere, hay que tener cuidado, hay que traer las No, cosas. a escondidas propiamente no se ha hecho. No, porque Se ha hecho por voluntarismo. Sí, Ahí está. Se va a usar con voluntariado para controlar el uso. Ya te digo, pues, de los voluntarios que están, que son dos, la que hace la web y el que está ahí, pues hacer lo que puede. Tener en cuenta que si hay un ayuntamiento que tiene en cuenta el euskera en su personal, es que la plantilla orgánica de este ayuntamiento, en todos los puestos, está contemplado, o preceptivo, o mérito, el euskera. Es decir, que contéis con una plantilla que esos problemas os los solventa. O sea, que es... Entonces, Además se ha hecho, porque toda la cartelería que se ha ido poniendo en los libros, en no sé qué, no sé cuántos, pues en alguno puede... Toda es mucha, ¿eh? Bueno, pues alguna fallará, pero normalmente sube los voluntarios a Ana, oye, que quiero poner este cartelico, me lo traduces y tal. Pues algún día igual lo han puesto y no estaba Ana o no se les... También hay cosas que se ponen solo en euskera y no se traducen en castellano. Démosle un punto de confianza. Estamos hablando de la enmienda. Eso no es cierto lo que acabas de decir. Ya me guardaré papeles. El ayuntamiento, algo sobre No, de noticias, de cosas. ¿Qué te querés decir? Cosas que publicamos nosotros. Porque Bueno, nosotros podemos publicar si queremos. A ver, sí. En sí no podemos. Terminamos, por favor, el tema de las enmiendas. Nada, solo en euskera. Vale. Al respecto de lo que estamos hablando, que eran 3.000 euros para fortalecer la biblioteca municipal, yo diría que a los voluntarios no hay que controlarles, sino hay que darle medios y herramientas para que saquen adelante el proyecto de voluntariado que tiene la biblioteca. Nosotros apoyamos. Y luego, a ese respecto, insistir. Sí, Aquí todos decimos que hace falta, pero no vamos a hacer nada. Y sí que una última cosa, visto que no ha quedado muy claro, sí que querría solicitar al secretario para que nos aclare el informe de ello. Una, de dónde se paga, porque hemos pasado de que era de una partida, como resulta que de inversiones no se podía, ahora ha surgido que es de otra, pues que se aclare esa cuestión. De dónde se paga, no, de dónde se paga la página web de la biblioteca. El mantenimiento. Son 30 euros. Centro cívico. Vale. El centro cívico. Y luego al respecto en la web aparece copyright Biblioteca Dorcolle. No entendemos qué entidad es eso para poner un copyright, que se aclare la legalidad de eso y luego la legalidad de utilizar unos datos que no sabemos de qué manera se han utilizado. Porque claro, aquí se las conoce. Básicamente libros, ¿no? Datos bibliográficos del ayuntamiento, que se ha aprobado una ley de transparencia donde se habla sobre la cesión de los estos. Decís que la web no es del ayuntamiento, el hecho en particular, pues se aclara esa cuestión, por favor. Pero datos bibliográficos, ¿a qué te refieres? Será Cervantes. Pues mira, habrá datos del fondo bibliográfico en esa web, como se puede acceder, habrá datos personales de gente que se ha apuntado a la biblioteca municipal. Y eso, no me voy a tratar de calificarlo de qué manera, pero muy regular. No creo que sea acceder los datos que los vecinos aportan a la biblioteca municipal a alguien que los tiene alojados en algún sitio, porque hay que acceder con contraseña. Con lo cual, no está abierto a cualquier vecino, sino que hay que acceder con contraseña. Y alguien ha utilizado datos para crear las contraseñas. Yo no sé si eso es muy regular. Vale, pues parece que pasemos a votar la enmienda. Miguel Ángel, ¿tú ibas a decir algo? Sí, iba a decir que lo mismo que ha dicho Jesús Mari, yo no estoy ni en broma en contra de euskera, ¿no? Pero es que aquí todos los problemas van a parar al mismo sitio. Que si se incumple o no se incumple la ley de euskera. Pero vamos a ver, joder, nosotros hacemos, o estos hacen, porque nosotros poco hacemos, pero no tanto como ellos, ¿no? Yo pienso que hacen las cosas con toda su buena intención. ¿Que cometen errores? Por supuesto. ¿Que cometemos todos errores? Por supuesto. Pero no es la forma de llevar todo al mismo sitio, a la misma piedra. No, hombre, es que ya aburrís, chicos, es que aburrís. Coño, vamos a hacer las cosas como hay que hacerlas. Y si se falla, se avisa y se corrige. Eso hacemos pero nosotros. Pero es que todo lo que venís hoy diciendo hasta ahora, todo va a parar en la misma piedrita. Ya vale. Que ya sabemos lo que hay, ¿Votamos, os parece? Sí.
¿Votos a favor de la enmienda propuesta por Bildu? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? La enmienda número 7, si os parece, recuperación de memoria histórica por importe de 3.000 euros, que se retrae de la partida de mantenimiento de calles y jardines, 3.000 euros. Bueno, pues entendemos que es necesario que el Ayuntamiento se implique en la recuperación de la memoria histórica. Así hemos traído distintas iniciativas que nos han planteado grupos que trabajan por la recuperación en este Ayuntamiento. Nos han apoyado, por eso planteamos una enmienda para que se incluya en los presupuestos. Creemos que es necesario, una obligación y una deuda que tienen las instituciones públicas con todos los asesinados durante el franquismo y todos los represaliados. ¿Algo que decir? Me gustaría que, puesto que este pueblo mayoritariamente es de izquierdas y antifascista, y en este pleno me gustaría que la mayoría de la gente se sintiese de izquierdas y comprometida con este tema. Entendemos que algunos herederos políticos de los puñeteros les rechinan estas cosas, pero nosotros seguiremos trayendo iniciativas al respecto. Por favor, señor alcalde, exijo que se retire lo que ha dicho ese individuo. ¿A quién se refiere usted? Yo no he nombrado a nadie, que se dé por la No he nombrado a nadie. Por favor, señor alcalde, insisto que esto se retire y que conste nada. No voy a hacer lo que otro, contestarle con las mismas palabras que él, porque no le voy a insultar. Pero esto no tiene nombre, señor Breiso, no tiene nombre. Usted, bueno, no quiero decirle lo que pienso, no quiero decirle, no tiene nombre lo que acaba de decir. Cuneteros. ¿Y usted qué es? En fin. Que conste en acta tal y como lo he dicho. ¿Alguna cosa más? Por favor, a mí me gustaría que se tuviese un poco de respeto hacia toda la... Pero no ha respetado el señor He alcalde. dicho todos, por favor. Al final, no sé, si estamos aquí todos dispuestos a recriminar determinadas cuestiones al que tenemos enfrente, estamos muy mal, todos. Por favor, tener un mínimo de respeto hacia todo el mundo y hacia las ideologías de cada uno de los grupos municipales. Nadie dice ni que sea, yo no estoy diciendo que nadie sea nada, pero por favor un poco de respeto. Así vamos bien, así. Así llegaremos a algo. Si os parece, votamos la enmienda número 7. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? No, que votado que sí. ¿Has votado a favor? Perdóname. Enmienda número 8. Más que nada que se pueden hacer cualquier tipo de comentario, cualquier tipo de... Pero vamos a evitar determinados conflictos y determinadas alusiones a determinadas cuestiones que no vienen al momento. Enmienda número 8, si os parece bien. Cuota de ingreso cooperativa SOM Energía por importe de 100 euros que se retrae en la partida de energía eléctrica alumbrado público. Lo mismo, el consumo de energía eléctrica por los distintos motivos que se han hablado aquí, pues el tema de que han aumentado las cotas, de que pues, se ha hablado alguna vez de que haría falta un plan de ahorro energético, de ver bien cómo está el tema. Pues, respecto a alguna cosa ya hemos estado mirando y eso respecto a las quejas vecinales. Y lo que sí planteamos es que el Ayuntamiento de Colle entre dentro de la cooperativa SOM Energía, porque se produce un consumo y se trabaja para que sea un consumo de energía limpia, de energías renovables, certificado, claro, ese consumo. Y nos parece importante trabajar el tema cooperativo, puesto que al final le estamos dando cientos de miles de euros a Iberdrola, que es una empresa privada, y nosotros apostamos por el cooperativismo y creemos que es interesante al menos la posibilidad de estudiar esa opción. ¿Algo más? El coste es mínimo, son 100 euros. ¿Nos podrías explicar quiénes son Energía y por qué 100 euros? Me parece una cantidad un poco llamativa como para
saber por qué son 100, para qué. 100 euros es la cuota de entrada a la cooperativa. Eso no implica que tengas que pasar los contratos a la cooperativa, solo que eres cooperativista y puedes usar, en el momento que quieras, puedes trasladar los contratos de Iberdrola a esa cooperativa. Pues hay instituciones, pequeños consumidores, pues ya yo creo que estuvieron explicando. Ayuntamientos han entrado ahí. Yo ahora no tengo los datos, y sí que puedo decir, puedo plantear, pero están entrando a nivel de Cataluña los ayuntamientos, a nivel de aquí, a nivel del Estado, pues se está moviendo, pues, sobre todo porque lo que plantea la cooperativa es poco a poco ir autoabasteciéndose en el consumo de energía, potenciar proyectos de energías renovables y un poco en esa línea pues salimos un poco de las multinacionales de la energía y que solo piensan en el beneficio de sus inversores. ¿Y con qué energía trabajas? ¿Con quién trabajas? Hasta donde yo he ido y las charlas que han dado, tienen ya pequeños centros donde se produce energía, pues placas solares, pues algunas cosas más tendrán, y luego aparte de ellos, o sea, tú dices, la red es la misma. Ellos producen y vuelcan a la red y tú consumes. Lo que ellos certifican que la energía de la que consumes es renovables. Pues entiendo, y quiero entender, que el excedente, o sea, el déficit que tiene la cooperativa de generación acudirá a los mercados, como acude Iberdrola, como acuden las grandes empresas, y comprará pues, kilovatios. Lo único que compran solo de producción de energías limpias y lo certifican. Es una duda que tengo, no sé cómo pueden certificar. Habría que hacer una inversión en placas y demás, ¿no? No, a ver, el ayuntamiento entra a formar parte de la cooperativa, pues, que es lo que paga todo el mundo. Y si mañana lo vemos y vemos que no se puede bajar mucho el gasto que hay, pero todos nos convencemos de que para darle los beneficios a Iberdrola vamos a, o sea, para pagarle las facturas a Iberdrola vamos a pagarlas dentro de la cooperativa, que favoreces proyectos de energías limpias, al final te conviertes de alguna manera en el, o sea, saltas el intermediario que es Iberdrola, que te creas tu propia esto de consumidores, pues nos parece interesante. Como solo eran 100 euros de cuota de entrada, pues lo otro genera un debate de ver, yo creo que debemos ir hacia bajar ese consumo que queremos de eléctrico. En ese sentido, nosotros técnicamente sí que nos preocupa mucho el nivel de consumo que se tiene en el alumbrado público y en el ordinario en el ayuntamiento. Siempre nos ha preocupado porque la facturación es muy alta. Entonces sí que estamos haciendo estudios de formas de intentar ahorrar de alguna forma ese consumo. Nos parece exagerado y tal. Entonces a nosotros técnicamente nos parece una buena alternativa esta cooperativa, porque tú sí que te amplía el campo de poder contratar tu suministro energético en fuentes más limpias y sobre todo más baratas para el dinero público. Entonces, si nos parece que esta propuesta es técnicamente buena. De hecho, el acuerdo fue en agosto o así, lo que pasa es muy malas fechas, llegamos a hablar con un ingeniero eléctrico, sobre todo por el tema de los consumos, porque de vez en cuando nos llega alguna factura despepitada de Iberdrola, entonces intentamos buscarle. Este año, después de haber estado pagando para el sitio, aún ha subido 6.000 euros. No sabemos cuántas veces me han subido los 5.000 euros, porque es que no todos los contadores de la luz, cuando llegan las facturas de Iberdrola, te puedes hacer una estimación cuando haces una propuesta de presupuestos de los datos que son, o sea, los gastos que son estructurales, puedes hacer una estimación hacia noviembre, que es cuando presentamos ya tenemos ya las facturas de noviembre, nos acaban de llegar. Aún no habían llegado, las tuvimos ya cuando estábamos ya con el borrador, les acaban siendo estimaciones y no todos los contadores que hay de alumbrado público son mensuales, hay algunos que son bimensual y claro, nunca se acabas de ajustar y pues son bolsas, la ley te obliga a que las bolsas no estén superadas, entonces esa bolsa no contiene más que el mantenimiento, que es lo que nos lleva MEPSA, más el alumbrado público, entonces claro, tampoco nos han llegado para entonces las últimas facturas de mantenimiento del alumbrado público, entonces si alguna de las cosas se despepita un poco, pues ya sabemos que la bolsa se puede llegar a superar. Es muy probable que igual haya menos de mantenimiento como pasó el año pasado y un poco más de alumbrado. Eso ya pasó el año pasado. Entonces claro, es muy difícil ajustar, entonces igual la modificación presupuestaria que se planteó igual técnicamente igual fue un poco exagerada en cuanto a importe, pero claro, siempre con el miedo que se te superen las bolsas de vinculación, que es algo pues, que nunca debería pasar. Y aquí las bolsas de vinculación, como las ajustamos siempre por funcionales de tal manera que cada área, pues cultura, deporte, alumbrado público, pues sean unas áreas pues, bastante acotadas, sobre todo pues, para poder controlar el gasto se hace difícil.
Con el tema eléctrico sí que es cierto que estuvimos hablando pues con un ingeniero eléctrico hacia agosto o así, pero no se acabó de concretar la propuesta pues porque exige, ¿no? La propuesta nos cambia al final cuando hay unos gastos que se nos van, unos gastos que no tienes claro, lo que necesitas es un asesoramiento técnico y es algo que legalmente hablando con Ramos sí que tenía derecho a decir, bueno, aquí estamos viendo a pagar cosas, pero bueno, aquí hay alguien que técnicamente me diga cómo está esto. Necesitamos pues buscar una persona que nos pareciera un técnico solvente, que no tuviese interés, que no tal, y bueno, intentamos iniciar algo, pero bueno, se ha quedado un poco ahí. Y cuando vino esta persona sí que estuvimos hablando de energías renovables, estuvimos hablando de la cooperativa SOM, la tiene contratada, por ejemplo, Villava tiene una parte elaborada con ellos. Hay unos cuantos, pero claro, esta era una propuesta que bueno, que cuando hablamos de aquello técnicamente, pero claro, yo las vacaciones, luego yo me marché, Ramón tampoco estaba, luego no estaba Carlos, luego no sé quién. Claro, eso era algo que en su día incluso pues cuando estuvimos hablando pues en algún día que nos llegamos a juntar se llegó a valorar, pero es que pues al final pues hace falta cualquier cosa que se quiera hacer, pues es que pues técnicamente pues requiere un seguimiento, ¿no? Por lo menos un inicio. Entonces pues el ayuntamiento pues cuenta con pocos técnicos municipales, pues vamos, si ni siquiera se actualizan las cosas de euskera, un técnico de euskera, pues estamos como para actualizar la luz, o sea, es que es la bomba, vamos. Entonces pues en su día lo intentamos, ha sido ella esta vez, ¿no? Perdón. Es que no... Todo lo que estuve viendo en la web, tiene un servicio, pero yo lo he visto destinado a comunidades así, que te da una ventaja respecto de Verona, si no la entendí mal. Tengo hasta 8 o 10 follos que me llegan de Sombe, que vamos, que otra cosa no hay que leer dinero. Que te ajustan la potencia al consumo que tienes, así como parece ser que el otro es más, o esto, o esto, una de las, pero incluso te hacen un estudio de lo que necesitarías. Lo he visto para comunidades de vecinos, no sé si como institución le podrás plantear eso. Lo estuvimos viendo con Carlos cuando se dio los de Villava. Sí, o sea, te hacen, para las comunidades de vecinos te vienen y ponen que te hacen pues el ascensor, el garaje, no sé qué, pues que igual viene Iberdrola, la compañía que sea, por no todo el rato, y te pone 4.000, o sea, 4 kilovatios. Incluso... Y resulta que con uno te vale. O sea, ellos mismos hacen los estudios también, esta cooperativa. Sí, yo lo he visto ofertado a comunidades de vecinos, a instituciones, igual habría que preguntar. Y a nivel de vecinos, a ver si han... También, a nivel de vecinos te puedes apuntar, lo mismo, te cuesta 100 euros. O sea, los 100 euros son para todo el mundo. Pero eso, habéis comentado que Villava tiene un parte contratado, alguien ha comentado, ¿no? Sí. Eso salía en el periódico, o sea, nosotros como ojeamos el periódico todos los días, miramos un poco. Sí, es verdad, ojeamos sobre todo el tema local, miramos todos los días. Pues, no sabes si han notado reducción en la factura, o sea, es un poco igual llamar por teléfono. Villava no se ha notado todavía porque Villava tiene una instalación de alumbrado eléctrico obsoleta total, entonces ahora había una subvención de fondos europeos, alguna historia así que me hizo cosas interesantes en el punto, pero es que tiene unos requisitos de antigüedad bastante importantes y Villava, por ejemplo, sí, porque tiene una fase de... O sea, tiene alumbrado público pues renovada desde hace muchísimos años, entonces claro, pues Villava notará cuando consiga actualizar su red, entonces ahí notarán más, pero no lo sé. Ellos llevan muchos meses, este tema de eso no hará 3 meses o 4 que ellos no harán. Entonces eso es pronto, entonces, o sea, sabemos que hay ayuntamientos que lo están haciendo y bueno, pues generalmente creemos lo que hacen los vecinos cuando creemos que son cosas interesantes y de hecho eso se estuvo barajando. Creo que alguna vez se barajó, bueno, se llegó a hablar. Yo les preguntaba porque aquí en el ayuntamiento han venido varias empresas con el tema de hacer estudios de... Estudios sí, pero esto es otra cosa. Es que tienen empresas que te quieren vender algo, entonces sí, pero dice que también ellos te hacen el estudio de gasto. Se revisa, por ejemplo, yo reviso la comunidad, pone, está en la web, luego, o sea, somenergia.com, que vienen a la comunidad y ponen el ejemplo de que las unidades de normal pagan ascensor y garaje. Entonces eso igual con poca potencia contratada vale. Y normalmente, pues igual cuando hacen el contrato, porque son comunidades nuevas, nadie se fija, te meten una potencia contratada mucho superior, o sea, muy superior a lo que necesitas. Y eso implica que es el fijo de la factura, lo que sube. Entonces, hay comunidades, he visto en la web que plantean que, pues, eso, que te miran y te lo ajustan a lo que necesitas. Entiendo que aquí harán lo mismo, lo que yo no lo he visto ofertado a instituciones, pero si se les plantea, los medios tienen, no creo que tengan... Lo que sí que hicimos hace años fue ajustar en el momento en el que subió, que lo que más te cobraba era por la potencia que tenías contratada hace muchos años, hace 2 años, cuando nos pegamos así pues un buen susto, cuando subieron
cuando subieron el coste de la potencia contratada, sí que revisamos todos los contratos que había y ajustamos los contratos a la potencia que se estaba utilizando. Entonces sí que supuso algo de inversión, pero supuso un ahorro muy importante. Eso, por ejemplo, esa fase sí que la hemos hecho, y esa fase que antes, cuando empezaron ese tipo de empresas, venían todos, no, yo me llevo un porcentaje de lo que te ahorro, y decía, no, o sea, no, que ya cuando tengamos tiempo ya haremos nosotros, porque es que el porcentaje de lo que nos ahorremos se lo va a ahorrar el ayuntamiento el 100%, o sea, para que me digas que estamos consumiendo más de lo que tenemos contratado, pues es que eso, pues no te preocupes, que hablamos con Iberdrola, que es cuando estamos trabajando ahora mismo, y que reduzca la potencia, o sea, todo lo que se puede haciendo un estudio. Eso se hizo en cuanto nos llegó aquella factura. Ahora, si se pueden ajustar más los contratos, pues no lo sé, se puede ajustar igual el precio de los contratos de lo que estamos pagando por kilovatio. O no sé, o igual también lo que sea una energía limpia, pues también igual la aportación medioambiental que están haciendo sobre todo las entidades locales y las administraciones públicas. Pero bueno, pues que eso es más de... Muy importante que sin ánimo de lucro, ¿eh? Vale. ¿Alguna cosa más? Sí. El micrófono, por favor. Sí, yo como desconozco esta empresa, pues nunca lo hemos oído. Me gustaría que, puesto que los presupuestos son una cosa viva, es decir, que en cualquier momento se puede crear una partida o se puede meter algo, si es que interesa, me gustaría primero saber, conocer y estudiar un poco, como técnico que soy, si esto puede ser interesante o no puede ser interesante. En principio, no lo sé, tengo mis dudas, puesto que las energías renovables son bastante más caras siempre que la energía convencional, ¿no? Entonces, preferiríamos que se estudiase un poco antes de proceder a incorporar esta partida, que siempre habrá tiempo después de estudiada de introducirla. Son 100 euros. Estamos hablando de 100 euros, ¿eh? Estamos hablando aunque sea de uno, pero primero es saber lo que se hace. ¿Alguna cosa más? Me parece una propuesta interesante y un poco también ampliar, ¿no? Es decir, crear esta partida así, es decir, no solamente explorar esta de SOM, sino que si hay otras por ahí, pues bueno, pues explorar un poco lo que hay en el mercado. Eso que se apruebe la partida no quiere decir que haya que ir mañana y pagar. Tenemos la partida, lo podemos explorar y ver a buenos decidir. Por aquí incluso estaba diciendo Ramón que la empresa que nos lleva el mantenimiento tiene otra cooperativa de estas características. Quería decir que no cuesta nada aprobar estos 100 euros y luego ver un poco si los aplicamos ahí o dentro de MEPSA o quien sea hay otra. No, que quede más abstracto, podemos cambiar el número de la partida por el cuota de ingreso, cooperativa. Ahorro energético. Ahorro energético. Si os parece, no nombremos a ninguna. Si os parece, Yo quiero primero saber. Nosotros. No, pero lo que se está proponiendo es modificar la... Ya he oído, no estoy solo. Pero nosotros preferimos saber, cuando se tenga el estudio, entonces decir, sí, hay que crear esta partida, que tanto no, sin conocerlo. Nosotros si cambiáis la... Sí, no, a ver, incluso se van a energía pues para concretar, porque si lo hago genérico, me vas a pedir que concrete, pues si vamos a crear una cooperativa no te dice que el año que viene no te salga. Pero si cambiáis un poco el texto de la propuesta y en vez de cuota de ingreso cooperativa ponemos cooperativa ahorro energético, y luego ya veremos a ver si veis a esa otra, lo estudiamos, lo vemos, y sí, si no. Puede ser cooperativa o puede no serlo. Puede ser bien, puede ser cooperativa, empresa o que sea. ¿Vale? Simplemente sería ahorro energético. Entonces, pasamos a votar. ¿Votos a favor? 4 y 5, 9. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vale. Pues acabamos con las enmiendas de los compañeros de Bildu y pasamos a las enmiendas del compañero Jesús María. Bueno, no hay mucho que explicar, os he puesto un poco las motivaciones de cada una de las enmiendas. La enmienda número 1
como recordaréis ya en la anterior legislatura y más concretamente en el pleno de investidura o en el pleno de cuando se trataron los temas de la toma de los horarios, los jornales, los no jornales y las retribuciones, yo manifesté continuar con renunciando a mi parte de cobro de ninguna de las reuniones que realizamos y sí que maticé que esa cantidad que andaba rondando los 1.800 euros si se asistía a todas las reuniones la iba a destinar en cada presupuesto al banco de alimentos. Aquí amplío que os he puesto incluso a la compra de material escolar a las familias que así lo necesiten en ese mismo banco. Entonces, por no irme hasta los 1.800, dejando la posibilidad de que no asistiese por lo que sea a algunas de las sesiones, mi propuesta era el destinar 1.200 euros de la bolsa de asignaciones de corporativos y pasarla a la de proyectos cooperativos y banco de alimentos. Nosotros tendríamos algún problema técnico con esta enmienda. Hay un acuerdo municipal, es un acuerdo de constitución de ayuntamientos, un acuerdo programático, las aportaciones que se hacen son acordados por el pleno a los grupos, son aportaciones nominales, pues cada uno luego hace lo que quiera con ellas. Las acepta o no se acepta, se las da al banco de alimentos, se las da a su prima, a su primo, y esto no... Pero ahora cuando renuncia, ¿dónde queda ese dinero que renuncia? ¿No queda en tesorería general? Pero entonces aumentar la partida de los alimentos por la cantidad tal. Eso sí se puede hacer, pero no relacionarlo con el otro. O sea, pero vamos, se queda dinero sabemos que va a haber si se aumentan esta partida. Nosotros, como siempre, hemos estado a favor de aumentar alguna partida. La formulación tenía diferente, sí, aumentar la partida de los alimentos, tal punto. Y ya sabemos que hay dinero... En su momento me refería a cada presupuesto con la idea de que igual el año que viene, en vez del banco de alimentos, ha salido una problemática o algo, y en vez de al banco lo destino a que puedas mover ese dinero a del centro de día de los ancianos. Quiero entender lo que nos dijeron anteriormente, eso es, no sé si me he entendido bien. Hay unas asignaciones, tú puedes recibirlas y donarlas a quien te da la gana o renuncias a ellas. Entonces, una vez que renuncias, se queda. Has renunciado. Otra cosa es que ahora se plantee. Nosotros hemos reivindicado que haya una modificación presupuestaria. Pero tiene que ser como planteado. Sí, que se pase de la bolsa de asignaciones a la otra, pero independiente, o sea, tu renuncia está hecha, ya ese dinero ya es del ayuntamiento. No sé si me aclaro yo y eso. Y lo lógico sería que esa propuesta se hiciese a lo largo del ejercicio. Es decir, cuando se ve que la ejecución de esa partida no se está ejecutando en lo que estaba presupuestado, sino que no se va a ejecutar, que con esa se haga un traspaso a la que queráis. Pero, en principio, vamos, creo yo. Pero ahí decide la propia persona dónde quiere destinarlo. Vamos a ver, explico. El acuerdo es nominal. A ti se te paga una cantidad. Sí. Tú lo recibes. Tú con esa cantidad puedes hacer lo que quieras. Lo llevas donde tú quieras. También puedes renunciar. Si se renuncia ya no se te paga. Claro. Entonces, eso sí se queda en el ayuntamiento. En un momento determinado, cuando esa partida se ve que no se está ejecutando y no se va a ejecutar en su totalidad, que va a haber ahí una cantidad que se va a sobrar, le puedes proponer darla a donde quieras. Esa cantidad. Pero es mejor hacerlo conforme se vaya viendo lo que tú dices, necesidades. En un momento determinado, en el mes de agosto o septiembre, o que ves que ya no se va a ejecutar, que va a sobrar esta cantidad, puedes decir ahora al banco o a otra cosa. Sí, pero entonces la partida tendría que llevar incluida, aunque yo no la haya cobrado, esa cantidad que yo no he cobrado, ¿no? Claro. Es que pero no va. Sí va, sí. La partida sí va. Calculamos es que los presupuestos cuando se hicieron, haces una previsión de gastos, hay partidas que la previsión de gastos las suele hacer yo, pues como las que son fijas, ¿no? O sea, por ejemplo, la luz, pues el lo que se ha gastado otros años y ya está. Pues claro, cuando yo presupueste la partida
de las asignaciones a los concejales, tengo en cuenta que hay un concejal que ha renunciado. Pues claro, eso es lo que tengo en Pero cuenta. imagínate que el mes que viene dice que ya no renuncia. Ya, pero bueno, pues entonces lo que habrá que modificar. Lo que habrá es modificar el presupuesto. Pues claro, Hombre, si yo lo cobro. Lo cobras y lo das y lo donas. Y lo doy. Además de no recibir, pago. Para RPC. ¿Cómo vamos a Sí. Tú cobras, Porque cobrar ya. tú lo cobras, lo pones todo en una noche, coges y lo das, toma. Sí, Una estimación con Hacienda. Ya, pero luego te desgraba. Una cosa Es una donación, es pero llevar no 40 años de desgraba. voluntario y otra ya encima poner. No, pero desgraba. Cuando hagas la carga te desgraba. 15%. Faltaría para un plus por ser voluntario. El voluntario además de la cuota de voluntariado. Solo tiene que Bueno, pero decir. Lo que sí se plantea es la partida aumentarla. Como si todos aumentarla. Y luego hacer lo que queráis. aumentar la partida como si los 11 concejales cobraran. Entonces estamos hablando que son son 88,24 por asistencia. Esto hay que hacerlo por 2, porque son comisiones y plenos, por 11 que son los ordinarios, no son 88,24 por 2 y por 11, entonces son... Ya será ya cerca, lo que ha dicho, ya será ya la recalculada ya. Sí, No lo pillas despistado a eso. Pero que sí. Esto es por 11, esto es por concejal, son 10, ¿no? Y eso te dice que las conoce. Bien, sí. En total saldrían, esa partida tendría que tener 19.412,80, contando que todos fueran plenos extraordinarios, porque como igual puede haber un pleno extraordinario al año, Hay que darle algo más. entonces en vez de... hay que sumarle Un par de extraordinarios. Había falta unos 21.354, los 21.500 euros hacían falta en esa partida. Y en estos momentos tenemos presupuestados 19.000, ¿no? Pues más o menos. Pero como no va a ir a venir a Hace todos. falta 2.500 euros más. No vas a venir. Por si acaso. Ya te lo pondré. Cuando presupuestamos siempre tenemos en cuenta que la asistencia a los ciudadanos algún pleno falláis, entonces pues está presupuestado más o menos. Se los pongo yo. 2.500. Entonces, quería aumentar la partida en 2.500 euros. Y así ya nivelaríamos. Entonces, pero es que 2.500 euros que habrá que nivelarlos con... Es que 2.500 euros a ver de lo que vamos a... Lo único que se puede plantear es volvemos a descontarlos de material de oficina, por ejemplo, que también está bastante ajustada, o de a ver qué partida, es que, no hay es que están las partidas todas están bastante ajustadas, las de personal sé que están muy ajustadas. Vamos a ver. Pues quizás, pues igual la partida que menos ajustada puede ser igual será la de consultas de letrados y gastos policiales. Quitamos 2.500 de consultas de letrados y gastos policiales, es la que me daría menos miedo a tocar, porque tenemos por ahí pues, el tema del gobierno de Navarra, con el colegio, pero como, bueno, esto yo no creo que si llegamos a junio, el año que viene tampoco se materialice, pues puede ser para el siguiente. La partida que me parece más fácil tocar sería esa. ¿Os parece? Sí, parte. ¿Os parece? Sí, sí. Estamos los 2.500 a los letrados. Venga, pues a la 1, a las 2, a las 3 dejamos el presupuesto nivelado por eso, quito 2.500 de letrados y ponemos 2.500 más a la otra, que eso es llevar al máximo, que nunca se ejecuta
para el máximo. Entonces luego ya nos diréis cómo queréis que hagamos el traspaso a las necesidades que hay por el sociales. Las necesidades más 2.500, pues 19.000 más 2.500. 21.500 euros tiene esa partida, ¿vale? ¿Hay que votarla? Sí, claro. ¿Cómo queda? 21.500. 21.500 asociaciones a corporativos y 25.000. Y se quita de lo de letrados. Asistencia a letrados y compañía. ¿Me has dicho compañía? ¿Eh? Y a otra manera, o sea, 20.500 de corporativos se queda... Aumenta. Y está la página 8 de este borrador que se queda en la consulta de letrados y gastos judiciales la dejamos en 27.000 euros en vez de en 30.000. Vale, ¿votos a...? Espera un poquito, por consultar. Entonces, si yo haciendo una consulta en los colegios y en el servicio social viese una deficiencia, por ejemplo, en lo que he dicho del material escolar, podría proponer ahí en esa... Sí, para lo que quieras. Bueno, entonces, al final, no tengo muy claro en qué estamos quedando, porque este igual el dinero al banco de alimentos me parece que no va. No va, se aumenta una partida de ¿Pero a dónde va? Pero la partida esa, como tú vas a renunciar, sabemos que va a sobrar el dinero necesario, ¿no? Sí, entonces, pero luego en cualquier momento del año, yo o el que quiera dice 2.000 al banco de alimentos o 2.000 a... O sea, aumentar la de corporativos para luego, viendo cómo se evoluciona el año y ver lo que sobra, con lo que sobra. Pero no hace falta aumentar la de corporativos porque él si no va a cobrar, ya sabemos que... Sí, pero es que no estaba el presupuestado. No estaba presupuestado. Por lo que dice Ramón, cuando No cobró no estaba presupuestado lo de... Estaba ya presupuestado. Por no era que no se arrepentía a mitad de año, ¿eh? Por eso dice Ramón. Hubiéramos modificado el presupuesto cuando lo hubiéramos visto, pues eso lo hubiese tenido, es que más o menos con lo ajustados que andamos, pues porque... O sea, lo que estamos haciendo es ajustar esa partida como si él cobra. Como si él Entonces no hubiera... se supone que hay un remanente ahí que luego lo podéis utilizar para lo que queráis. Perfecto. Cuando queráis. A mí al final lo que se asume es que vamos a aumentar la partida de designaciones a corporativos. Pero eso es porque teníamos que, según el acuerdo de pero el objetivo de esto es poder aumentar en algún momento la partida de banco de alimentos. Sí, en un principio, o que yo o para material o para tal. Vale, pero tenemos compromiso de que eso va a ser así, ¿no? Yo creo, claramente para que conste en acta. depende todo de su compromiso, de que no cobre. de que no cobre. Digo, porque Si no, el año pasado ya se aumentó posteriormente la partida de banco de alimentos. Si pues tú todas las Entonces, partidas, es innecesario. todas puedes aumentar. Mateo, es innecesario, creo yo, hacer esta modificación de aumentar la cantidad de esos corporativos, porque como Jesús Mari en principio, bueno, pero en principio no, que renunció a cobrar dinero, no hace falta que se reserve para él, salvo que empiece a cobrar. Si hace falta más para el banco de alimentos, que nosotros hemos decidido todos los años que sí, creemos que todos estamos de acuerdo, hay que potenciarlo, pues cuando corresponda, con la partida que corresponda ya se modificará. Es que al final aquí lo que vamos a partir es aumentar las asignaciones para cargos electos. Yo personalmente no estoy de acuerdo. O sea, personalmente, Pero en el momento que la de blanco... Pero eso son en el momento que no se ve... Lo has dicho tú. Si se queda corta la de banco de alimentos, se puede tirar de esa. O de cualquier otra. Hay más partidas. Pero esta ya está abierta. Y además incumplía... No está abierta, va a ser la modificación de un presupuesto. Yo para esa partida lo siento, pero o sea, yo creo que hay que subir los alimentos. Pero eso, la partida de... Estamos aumentando La partida de asignaciones a cooperativos no era real, no estaba cumpliendo con lo que era. Estaba por debajo de lo que debería. Como todo presupuesto es una estimación que luego se puede superar o quedarte más abajo. Y yo si en tu palabra que no vas a cobrar, pues dicen, con esto vale. Si lo que defendemos y todos estamos de acuerdo es aumentar la partida de banco de alimentos, o aumentamos esa partida o lo dejamos como está y posteriormente, una vez que se cierre el presupuesto del año anterior y veamos cómo está todo y dónde se puede sacar, hagamos la modificación presupuestaria que hemos hecho otros años. Es que ahora de aquí lo que queda es que vamos a cambiar de un sitio por aumentar lo de los cargos electos y corporativos. ¿Cómo comprenderás? Vamos a ver, Yo no. nosotros, técnicamente lo que decimos, esta moción no se puede llevar a cabo, la propuesta, ¿por qué? Porque la partida de corporativos está ajustada a la realidad, por lo tanto no sobran... Pero si podemos de la partida que habéis cogido ahora llevarla directamente al banco de alimentos, ¿qué problema hay?
Pero eso sería posterior, en otro pleno. Ahora, no, ahora sí, ahora se ha podido hacer para los cargos públicos. ¿Para qué hacer ese paso intermedio? Vamos a llevarla directamente. Pues ya lo hemos que tú querías. ¿De dónde salen los Del mismo sitio que para los cargos públicos. Es que no, porque... No se puede, o algo no he entendido. A ver, Explícaselo tú bien. Explícaselo bien. A ver, él dice claramente que al principio de año renunció, entonces no está presupuestado el dinero que él dio a renunciar. No, están diciendo volverlo a poner en el presupuesto para incluirlo, lo renunció, entonces en el presupuesto de contabilidad no aparece, entonces ahora lo vuelve a colocar, entonces lo quita de un sitio y lo pone ahí para que sea lo real. Todo eso sí, también podéis decir, pero no es vuestra moción, es la suya. Ya. Vale. Pero eso te puede decir, de la partida de Traus, quitar eso y dar que tenemos mucho interés en su moción y en apoyarla y con las peras que han surgido y tal. Entonces decimos técnicamente como su moción, sin meterle en otros conceptos, porque vamos a decir, claro, es que algún elemento puede sacar de lo que sea. Estáis hablando de eso directamente, pero ahora de donde se ha cogido el dinero y se ha llevado a cargos públicos, se puede llevar directamente al banco de alimentos, que al final es lo que pedía Jesús Marí. Sí, pero y no veo el problema. No veo que hay que hacer un paso intermedio. Date cuenta, vista la apertura que hace Ramón de aumentar así, date cuenta que la partida es subvenciones a cooperación y el banco de alimentos. Si en un momento dado a lo largo de esto hay alguna demanda por cualquiera de los grupos, se puede tirar. Si ahora decimos, no, que ha dicho Jesús Marí que al banco de alimentos, ¿no? Como yo os proponía. Luego ya te has quedado sin esa cantidad que ya das. Pero dentro de 3 meses pasa lo que sea y vosotros presentáis una eso de querer y yo puedo estar de acuerdo con esa propuesta de ese dinero destinarlo ahí. Pero entonces, a ver, vamos a dividir las cosas, a ver si nos entendemos. Es que es una partida ¿de dónde viene y a dónde va? Pero a dónde va, tú ya planteabas desde el principio 2 cuestiones, eso no ha cambiado. ¿Cómo pensabas aplicar si se hubiera podido hacer directamente como tú lo proponías? El dinero iba a ir a la partida del banco de alimentos. Sí, ¿vale? Entonces, misma partida. Vale, pues eso decimos, lo mismo, que vaya a donde tú decías, como que venga de donde tú decías directamente, para que no se puede el aumento y luego el descuento. No, tenéis en vez de ir a cargos a asignación de corporación, directamente al banco de alimentos. a donde tú proponías inicialmente que fuera al banco de alimentos. Y nos necesitamos un paso intermedio, no el paso intermedio de llevar a la asignación corporativa, sino que, decir, quitamos de las representaciones judiciales directamente al banco de alimentos. ¿Entendidas que lo sí. Pero entonces los que donan son los letrados. No donan los escucha, si quieres donar tú personalmente, que sería tu derecho, porque es un dinero que te pertenece, ya te han dicho, lo tienes que cobrar y encargarte tú de donarlo. O sea, si no, no va a costar tu nombre en ningún lado. Que no quiero. Sabemos todos tu intención desde el principio, estamos de acuerdo, pero no va a costar tu nombre como donante. Si quieres que cueste, tienes que cobrar el dinero y darlo tú. A ver, una palabra. Pero claro, este año, por lo que he entendido, ya lo ha renunciado, ¿no? Este año, como a principio de año, o sea, este concejal ya renunció, pues ahí está el tema, que este año ya ha renunciado. Y ahora él ha decidido hacer esto. ¿No? Me ha quedado bien claro. Sí, él propone que como hay un dinero que en principio tendría mucho que no lo va a tener, se puede retirar eso. En ese momento. Mientras no diga que quiero cobrar, sigue la renuncia. No es que haya renunciado este año y ya está. No, ha renunciado el día que se habló. Renuncié en un principio para ese mes, o para esa sesión. Que ya la siguiente digo, oye, que era una broma. Por eso es que Mario, dijiste para esa sesión, dijiste que renunciabas a cobrar en la legislatura. Sí. Que puedes cambiar, pero en la legislatura. Luego, si dentro de 3 meses, si dentro de 3 meses en el Congo hay, por ejemplo, una catástrofe o sea, tendrás que sacar unos 800 euros para eso no cambia conforme a ya está, así de claro. ¿A dónde iba dirigido el dinero? Eso no cambia, va al mismo sitio. Entonces no veo problema en ese aspecto. Si la finalidad es la misma, me parece que nos quitamos este paso intermedio que se ha hecho. Vale.
Entonces, ¿cómo queda? Indirectamente de los judiciales a la 1.200 euros. 1.200. Sí. 1.200. Vale. ¿Cuánto se cobra? 1.200. Tú puedes venir a los que quieras. El dinero, ¿De qué puedo venir a los que quieran? No. No son obligatorios. Tienes que venir a todos, pero digo que dices, "Guau, cuando no vengas, aunque no vengas, lo afecta". Porque no... Igual pienso para el siguiente poner invitados. Encima de no cobrar. Encima de no cobrar. Así que Bueno, 1.200 de la partida de letrados y 1.200 del banco. ¿De acuerdo? ¿Todo el mundo? ¿Todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? 1.200, sí. 1.200, ya está. Vale. Hola, la 2. La 2. bueno, lo mismo. Ya he explicado el motivo ahí de la biblioteca. A pesar de la situación que está y los problemas que tiene, es una prestación que se demanda, el servicio de biblioteca. Entonces sí que hicimos todo en plan voluntario, voluntario el que estuviese allí, voluntario el de la web, que los vecinos donasen los libros, bueno, un poco en plan pueblo. Entonces se ve que hay una deficiencia ahí porque el voluntario es voluntario y si tiene cualquier problema no acude y entonces la biblioteca está cerrada. Y el personal, pues si uno ha empezado a estudiar unos exámenes, unas oposiciones o lo que sea, y en mitad de los estudios le cortan el poder asistir a donde iba, pues no es. Entonces, yo me he ido informando un poco y la posibilidad que he puesto ahí, me han dicho que es posible, valga la redundancia. Y esa es mi propuesta, eliminar de esas bolsas esas cantidades para dotar de 12.000 euros al aumento de la partida de la gestión de la ludoteca, para que cojan una persona, la que incluyo que se le obligue, digamos, entre comillas, que sea vecino o vecina de Orcoyo y que reúna los requisitos para poder estar allí. O sea, lo que se propone es aumentar el contrato de la empresa que lleva la gestión de las ludotecas para que de alguna manera controle el funcionamiento de la biblioteca. Eso es. Eso se puede hacer así directamente, coger a alguien. Directamente no, hay que hacer El contrato de ludotecas hay que hacerlo nuevo. El contrato de ludotecas vence este año, entonces pues se podría sería cambiar en el momento en el que vence el contrato, pues se podría plantearlo. Una persona más. Eso ya sabía que acababa el contrato. Entonces, además acaba igual en abril o así. Sí, sí. Acaba en un buen momento, En abril, sí. Ya tengo sobre la mesa para hacer el nuevo condicionado. Eso sí se podía hacer, cambiar el condicionado, aumentarle una persona más con el objetivo de incluir lo de la biblioteca y tal. ¿Dónde iba a ser lo de la biblioteca? ¿En qué sitio físico? ¿Dónde está? Eso tiene problemas. Claro que tiene. Yo sigo siendo partidaria hasta que no se haga una biblioteca bien. No dotar de más cosas. De todas formas, lo del personal de aquí, eso no. Y puedes meterle que se ampliente el personal. Te puede ser de aquí, él te puede hacer de lo que quiera. No le puedes obligar. No. En el condicionado, si lo pones, te van a recurrir, te van a recurrir, te lo van a... Y cultural tampoco. No, es empresa, es una contrata. ¿A qué contrato? Sacas a concurso y se presentan en Además, en la red de bibliotecas es muy personas que sea, la titulación que puede tener, el euskera, puedes decir requisitos, pero no puedes decir, y tiene que ser de aquí. Y el fondo de lo de los jóvenes de la garantía juvenil y demás, ¿no habría posibilidades el año que viene, si hay algo por ahí? Contratar a un personal que gestione bibliotecas. bibliotecario. Y habrá aquí. Pero son periodos cortos, ¿no?
Gestión documental. Pero habrá gente. Gestión documental. Digo yo, es que nos podemos quedar con que no hay de aquí. Este año, Pues el de letras tampoco tiene más documental o algo de letras, ¿no? El tema sobre lo que dice Miguel Ángel, de la localización de la biblioteca, el hecho de que la misma empresa fuese la que gestionaba un lado y el otro, beneficiaría a los dos casos, que se cuidarían entre ellos el poder mantener cierto orden. Porque lo que le falla, no, es que lo que le falla a la ludoteca, en este caso, que es la que da la problemática a la biblioteca, es que falta orden. O sea, no se puede estar con las puertas abiertas, entro, salgo, pim pam pum, el otro se sube, el otro se baja. Es una ludoteca donde no son niños, pero no van a gritar, se va a la ludo, a aprender a jugar. Van a aprender, pero son niños. ¿Y El cómo? problema no creo que sean los niños, el problema creo que son los amás que van a buscarlos a después. Bueno, pues Pero- eso es cuestión de Bueno, orden. había obligaciones a que se- para los niños, lo llevan a los niños a uno. No estamos hablando de mejor dinero. Es que no gritan los niños están jugando. Pero que no sabemos si grita, porque a ver, Sí, grita. no sé qué es. Un día hablar con las chicas de la biblioteca para el tema y no me dieron solución. A ver, silencio por favor, estamos aquí hablando Entonces, todos, no eso, nos enteramos de nada. yo veo que es cuestión de orden y que se mejoraría así el tema. Por matizar más, pues si el espacio que está en el centro, que uno es de informática y el del fondo que está aquí instalado, que no para nada es de la ludoteca, se dejaría libre, que es parte de la biblioteca, como todo, el ruido no sería el mismo. Claro, si tú vas sumando un hueco pegado a la biblioteca, pues entonces ya el ruido aumenta. Entonces yo veo que de esta manera podría equilibrarse un poco el ruido, porque la misma empresa va a estar en otro lado diciendo, oye, controla esto, pues eso es otro problema ajeno a lo que es el sí, encadenamiento. pero como critican que la biblioteca no No, regula. todavía lo critican porque no ha dejado de decir. No, Miguel Ángel, ya sé lo que te va a criticar. Miguel Ángel, a ver si al final. Vamos a ver, Jesús Mari. Crítica es crítica. No, crítica constructiva, que es lo que me gusta hacer a mí, no destructiva. Vuelvo a decir lo mismo de antes. Te lo han dicho aquí también, los niños son niños y a los niños, como no les pongas una mordaza, no los calles ni debajo del agua. Está, eso es una. Por muchos huecos que le quites la parte de atrás, por mucho que la parte de informática la pongas en otro sitio, No, la informática está donde está. está donde está, ¿no? No. Bueno, todo eso, Jesús Mari, todo eso, ahora a mí me sigue pareciendo que es hacer un gasto que luego lo vamos a hacer más adelante, pero que ahora en este momento no es necesario, porque no vas a conseguir absolutamente nada, porque la persona que va a estudiar según tú, porque está en unas oposiciones el mes que viene, y dices, ahora va a tener que dejar de ir a estudiar ahí porque no sé qué, no, es que está listo si quiere aprobar las oposiciones estudiando allá, porque no creo que se logre concentrar. Punto 1. Punto 2. Si tiene que consultar libros, como no se los traiga de casa, no consulta ni uno, salvo que consulte el teléfono. Puede ser. Entonces, pues vamos a ser un poco serios. Vamos a decir, si aquella zona grande, ludoteca, informática y lo que hoy es biblioteca, el día de mañana, no muy lejano, puede ser lo que es la informática y lo que es biblioteca, y ahí sí se le puede, a esa biblioteca se le puede dotar de material que ya tiene, pero bueno, siempre se puede mejorar. La cosa cambia, y es que entonces nos hará falta este dinero para eso. Si lo hemos fastidiado ahora, Jesús Mari, esa es la cosa. Dinero solo va destinado a una cosa, el material va en otra partida. Ya, pero digo que este dinero que me da igual, el dinero siempre es uno, sale uno de la misma caja. Se podrá ser inversión o podrá ser no inversión o gasto, bien. Pero este dinero al final es un dinero que pone el ayuntamiento que luego lo va a tener que volver a poner otra vez. Es como si lo tiras al río
y ya no lo puedes coger. Pero es que la Sí, demanda es actual. pero la Muy bien que habrá que correr tengamos Jesús Mari, ideas de habrá hacer que una correr biblioteca más, habrá que correr más. Y puede que la red Jesús abra Mari, habrá dentro que de 2 correr años más. si tengamos bibliotecarios. Que te entiendo, pero que la habrá- demanda es actual. Pero habrá que correr más. ¿No? Habrá que correr más, te lo vuelvo a decir. Pero no esto. O sea, vamos, es que las cosas a medias siempre al final se quedan a medias. No, no es una cosa. Esto es un parche, Jesús Mari, por favor, es un parche. Y Parche es lo que hay ahora. de lo que hay ahora ya ni le llaman, Tenemos que mirar de voluntarios. ahora no se le puede llamar biblioteca, ahora con mucho bibli. Buscar a alguien que esté ahí, que pueda estar todos los días de apertura y que va a hacer eso. Si se hacen las cosas se quedan al En cualquier caso, lo que es la enmienda parece que no puede plantearse, ¿no? O sea, además ya hablaremos más largo tendido de la biblioteca, porque... Que no puede plantearse. No sé, porque eso... ¿De qué? Pues no ha dicho nada, ha dicho que acaba el contrato y en el nuevo contrato, eso ya sabía yo que acababa el contrato, por eso lo presentaba así. A ver, es legal aprobar que la persona debería ser vecino al colle, es legal que se propone asignar la gestión a la empresa que cual ¿Y ya la gestiona? Bueno, pregunto. Esto no puedo Es que no puede ser eso. Yo creo que son dos ilegalidades, con lo cual no se puede aprobar una ilegalidad, creo yo. No sé, Lo del vecino ya lo ha explicado. Claro que no, pues habrá que matizar la enmienda. Ya lo ha explicado, pues si no se puede, no se puede. El contrato acaba, el nuevo todo lo que hay por contrato. delante no se puede aprobar, entonces ¿qué vamos a aprobar? Hay que quedar la ¿La moción. modificación para qué? Si los motivos que plantea son ilegales. A ver, la modificación yo entiendo, quitándolo a los vecinos, es la contrata que se saque de la biblioteca, aumentar el presupuesto de 12.000 euros Y que metan en la resta. de estas partidas, sin más. Ya Igual yo no entiendo. los bien. quitamos de Igual la la pensión. castellano, aquí pone, se propone gestionar la biblioteca de asistencia a través de una empresa que ya gestiona, lo que es una aplicación a dedo. No, de la persona que gestione, la adjudicataria. Eso. Pues se pone que ya gestiona el servicio de biblioteca municipal. Porque la biblioteca se gestiona a través de una empresa. Pero así redactado no se puede aprobar. Tú eres más de euskera, que los demás no los que decís. Igual no lo entiendo bien, por eso he dicho, pero yo con lo que entiendo de castellano pone que se asigna ya a una empresa que gestiona actualmente. Pues que se redacte como se tiene que redactar. De todas formas, si se pliego hay que aprobarlo otra vez, con lo cual, pues papel mojado. Yo creo que esto no tiene tampoco sentido ahora. Yo os digo las mociones que presentáis, yo no sé si tiene sentido o no. Yo intento que sean mejores y mejorarlas. El pliego vendrá en abril, otra cosa es que luego, si ahora no destinas esta cantidad, luego no la vas a tener. Por cierto, igual en abril ya no hay enmienda. Miguel Ángel, se te ha olvidado un detalle también, que 2.000 de los euros que quiere destinar los saca también de trabajos técnicos de jardinería, no has dicho nada, con lo mal que están los jardines. De todos modos, Pero que si el día que os planteéis la discusión de la ludoteca le queréis dotar de más presupuesto, lo podéis hacer en ese momento. Y entonces modificáis el presupuesto y ya está. Eso es ludoteca, no es biblioteca. Lo que sea, yo que sé, es ludoteca. Contratos de ludoteca. Pues eso, estamos hablando de biblioteca y bueno, eso es viable. Me he informado yo y eso es viable. ¿Viable a qué? El que sea una empresa que está ahí. Sí, eso sí. Viable es todo, viable es todo. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que la enmienda es sobre la biblioteca, no sobre la ludoteca. Entonces al final, ¿qué pasa? Que va a ir más dinero a la ludoteca sin saber nada de nada, que es que no tiene... Pero que no se ha dicho nada, pero que yo pienso que viable es todo. Ahora, práctico es... Yo creo que en este momento no. En este momento no. Si va a salir que no, pues discutirla cuando hagáis el pliego. Además, Jesús Mari, si nosotros también, o sea, que estamos por la labor de que se dedique más dinero, pero como dice ahora Ramón, pues ya habrá tiempo, claro.
El tema es porque está ahí cerca. Venga, vamos a Está a 3 meses de sacar el pliego. Por eso, para vosotros lo vais a discutir. Pero hay que incluir en el pliego la gestión de la biblioteca y luego se verá si estamos de acuerdo la gestión de la biblioteca. Pero ¿y cómo? Una biblioteca. ¿Y cuánto dinero hace falta? Porque igual hay que plantearse una cosa. Pero creo que también es importante tener claro dónde vamos a ubicar la biblioteca. Sí, dónde la biblioteca y dónde la biblioteca, porque entonces ya vemos que es un poco complicado. Si quieres estudiar las opciones. Igual hay que sacar la biblioteca donde está. Hacer una valoración de coste de todo Y de asistencia sobre todo. Sí, Se aprovecha. Ya os expliqué que la biblioteca no está donde le corresponde. Alguien no está ubicado. Ahora el problema no la tiene la biblioteca, la tiene que es la biblioteca la que está fuera de una amiga. Entonces, lo dejas para discusión cuando sea... Vale. Venga, lo dejamos. Entonces, hay que votar los presupuestos. bueno. Si al final ya se nos olvida lo que hemos venido casi. Con las enmiendas que se han aceptado, incorporando las enmiendas aceptadas. Bueno, pues a ver, ¿algo que decir de los presupuestos antes de votar? ¿Está todo dicho? No sé, igual alguien quiere hacer alguna matización, es que luego se critica que no dejo hablar a la gente. No, eso no se critica. Joder, lo que no necesitas es callar. A veces algo. Venga, pues, ¿votos a favor de los presupuestos? 7. ¿Habéis contado 6? 6, perdón. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Aprobación inicial, discusión pública, si hay alegaciones se verán otra vez, si no hay alegaciones se aprobará definitivamente y se publicará. ¿Algo más? Pues feliz Navidad, que paséis unos buenos días de descanso, que el año que viene sea un poco mejor que este y que estemos en buen ambiente y nos podamos estar.